Ya dije, la luna llena es potente, es la sombra de la humanidad, es la que nos roba energía y la que nuevamente genera que Carlos se olvide de abrir el micrófono. Nuevamente, entonces, bienvenidos amigos y familia a estas buenas tardes, noches de la Caja de Pandora, concluyendo esta jornada de astrología, alquimia y nuevamente astrología, apoyando a Luis y a la Caja de Pandora, ya que Luis se encuentra en importantes tareas relacionadas con difundir la tienda Pandora, de que la tienda Pandora y la Caja de Pandora crezcan. Anda por ahí nuestro Healy Resonance de por medio, que está por acá, y al que luego le dedicaremos su correspondiente espacio hacia el final, pero es tiempo de astrología y de planetas en la cabeza. Nuevamente, día de luna llena roja, luna de Huesac, y tenemos a un amigo signado, como dice un gran amigo tarotista, signado, repite mucho él esta palabra, a ser astrólogo prácticamente a los pocos minutos de haber nacido. Forma parte de Cosmograma, una escuela formadora de astrólogos. Es un astrólogo muy preparado, popular y respetado. Hablamos nada menos que de nuestro querido Robert Martínez, a quien subimos, como corresponde, de un pinchazo pandemónico a nuestra respectiva escena. Bienvenido, Robert, a la Caja de Pandora. Muy buenas, Carlos. Encantado de estar aquí en Pandora en directo y vamos a por ello. Muy bien, Robert. Vemos que más de 200 pares de ojitos están con nosotros, así que una muy linda convocatoria y bueno, la convocatoria que en definitiva te mereces por todo tu prestigio. A ver, Robert, dígale luna roja, ¿qué hacemos con eso? Bueno, es un día sobre todo donde es más difícil mantenerse en un eje. Creo que ya lleva más de una semana antes de que se produzca, ya se va notando los efectos de esta entrada en signos mutables que siempre desbalancean bastante. Entonces a la gente pues le cuesta dormir, la gente tiene pesadillas extrañas, tiene pensamientos recurrentes y en bucle. Y a nivel más externo lo que vamos a ver es mucha desinformación, muchos globos sondas, muchas noticias que confunden, muchos comentarios irritantes, muchas informaciones confusas, dado que esta luna roja se da en aspecto con Neptuno y en un eje mutable. Y todo lo mutable, insisto, tiende a movilizarlo todo, a hacerlo más errático. Pensemos que estamos también en la estación, aquí por lo menos en el hemisferio norte, primaveral, en el hemisferio sur, otoño, que son las estaciones que son más volátiles. Entonces aquí, pues como se dice, hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, y es que un día hace calor, al cabo de un rato hace frío, después llueve, después vuelve a salir el sol. Pues esto aplicado, o el mismo paralelismo que tenemos en el clima, lo tenemos a nivel mental, lo tenemos a nivel energético, lo tenemos a nivel externo, lo tenemos a nivel interno. Entonces tenemos que lidiar con un bombardeo de información que tenemos que aprender a discernir, a integrar y sobre todo que no nos desvíe de nuestro centro. Muy bien, Robert, por allí el maestro Gurdjieff, por allí Carl Gustav Jung, hablaban de la sombra. Gurdjieff tenía una noción que era el Kundabuffer, que era como una especie como la luna de cada ser humano, que era la que le robaba la energía. Bueno, ni hablar de la noción de sombra junguiana. Realmente la luna es como la sombra del conjunto de la humanidad, es decir, la parte oscura siempre ahí oculta, siempre complicando todo. No necesariamente, sí que tiene cierta connotación, pero vamos a hacer un pequeño matiz. En la luna astrológica lo que nos encontramos es nuestra esfera inconsciente, pero también podemos generar hábitos conscientes y ciertamente mecánicos que configuran nuestra zona de confort. Entonces nuestra luna nos habla a un nivel emocional de lo que nos hace sentir cómodos, pero también de aquello que hacemos mecánica y automáticamente, es decir, inconscientemente. Entonces, gran parte de la sombra tiene que ver con la luna, pero la luna no aglutina toda la sombra. Por lo tanto, sí y no. Y el matiz es que podemos tener otros arquetipos de carta también en sombra. O sea, yo puedo ser inconsciente de mi agresividad. Puedo tener agresividad y no darme cuenta de ella. O puedo tener, pues, inconsciente o en sombra todo mi sentido de la responsabilidad. Entonces lo delego en los demás. Pido a los demás una responsabilidad y una impecabilidad brutal que a mí no me exijo. Entonces, eso también está en mi sombra. Lo que pasa es que la luna es el depósito natural de todo aquello que marcamos inconscientemente. Y por sombra entendamos simplemente aquello que no aceptamos como propio, pero está en nosotros.
como definición más básica, clásica y sintética. Muy bien, Robert. Empezando de a poquito, Pasitos de bebé, se llamaba el libro del protagonista de una escuela, de una película muy divertida, norteamericana. ¿Qué es la astrología, Robert? Astrología para Dummies, con Robert Martínez. La astrología es como un manual de instrucciones de cómo funciona la realidad. Y claro, como tal manual tiene que ser o tiene que estar expresado en un código lo suficientemente simple para que pueda aplicarse a cualquier escala de la realidad y lo suficientemente complejo como para poder explicarlo todo. Entonces, lo que nos está hablando es de un código arquetípico. Ese código arquetípico lo encontramos físicamente mirando al cielo, mirando las estrellas, mirando los planetas y viendo que estos planetas y estos astros, por así decirlo, para incorporarlos a todos, tienen una predecibilidad de movimiento. O sea, podemos anticipar dónde estarán mañana, podemos deducir dónde estaban hace un mes y eso nos está hablando que tienen, de alguna manera, o marcan el tiempo de nuestras eras y nuestras civilizaciones. Es decir, nuestros relojes, al fin y al cabo, nuestra manera de medir el tiempo, está fijada por los movimientos del Sol y la Luna, sobre todo por el movimiento del Sol. Entonces, los astros marcan el tiempo. Y ya no solo un tiempo puramente cronológico, mecánico y lineal, sino también un tiempo energético. Entonces, si nosotros calculamos cualquier momento de la historia o cualquier momento del futuro, podemos encontrar que existe un correlato entre el código energético de esa configuración astronómica, astrológica, y lo que sucede luego en el plano terrestre. Eso significa que en un momento dado, si tú naces en un día determinado, en una hora determinada y en un lugar determinado, en unas coordenadas espaciotemporales concretas, eso tiene o incorpora una semilla energética que se va a desplegar a lo largo de tu existencia y que va a marcar tu devenir y va a influir o va de alguna manera a determinar en gran parte tus propensiones caracteriales, que luego, manejando tu libre albedrío, vas a poder troquelarlas y llevarlas al nivel de excelencia que tu conciencia, tu esfuerzo y tu voluntad te permitan. Tenemos medio como al mismo tiempo un ida y vuelta entre que la astrología es un registro, pero es un condicionante, algo por el estilo. Sí, no es realmente una paradoja, porque del mismo modo que nuestra educación es una influencia y sin embargo no es una determinación. O sea, puedes tener unos profesores que te van a inculcar una serie de valores, de criterios y demás, y puedes resbalar completamente de ellos o puedes integrarlos, o incluso varios hijos de un mismo padre o una misma madre reciben a veces incluso educaciones que pueden ser bastante homogéneas y los resultados son muy distintos. Pues esto es igual. La carta natal marca una impronta energética de cómo funciona nuestro avatar y cuáles son sus propensiones caracteriales. Pero una propensión caracterial no equivale a una determinación conductual, o lo que es lo mismo. Lo que a mí me gusta, lo que me apetece, no determina mi comportamiento, porque mi comportamiento, mi conducta puede cambiar con el aprendizaje, con la reflexión, con la conciencia, con la meditación. Por eso, de alguna manera, la carta natal es un punto de partida para comprender cómo funciona la realidad, pero no excluye, ni omite, ni te ahorra todo el viaje interior, todo el trabajo personal. Por eso vemos muchas veces dos personas que tienen una carta prácticamente idéntica y comparten muchísimos patrones caracteriales, pero sus conductas y sus niveles de conciencia pueden ser abismalmente distintos. Por eso, esa es para mí la prueba más evidente y palmaria de la existencia de un libre albedrío, porque evidentemente con una energía disponible de base muy parecida se pueden hacer cosas muy distintas. Muy bien, Robert. Es cierto que hay algo así como 3 condicionantes básicos que, digamos, uno marcaría cómo uno vino, de dónde vino, el otro y hacia dónde uno va, el tercero, que serían signo, luna y ascendente. ¿Está bien dicho? ¿Le podés dedicar un parrafito? Sí, son luna y ascendente. Vale, vamos a ponerlo con una metáfora que sea comprensible para todo el mundo. Sí. Podemos decir lo que el sol vendría a ser como el espíritu, la luna sería el alma y el ascendente sería el cuerpo. Entonces, a nivel vibratorio o a nivel de escala conceptual, lo más concreto es el ascendente. El ascendente tiene mucho que ver con la hora en la que naciste, entonces puede pasar que de un minuto a otro cambie el ascendente. Eso significa que el ascendente va a tener, por ejemplo, un reflejo bastante evidente en tu apariencia física.
Eso significa que muchas veces cuando una persona está entre dos ascendentes, observamos su morfología y decimos, pues mira, tienes más cara de ascendente Piscis que de ascendente Acuario, que de ascendente Sagitario, de ascendente Géminis, ¿no? Y eso lo ves en su manera de hablar, la velocidad del habla, el cómo mira a la persona, cómo se mueve, cómo es su tono de voz, y eso el ascendente te puede dar a veces un matiz de información. El Sol también influye, la Luna también, pero quizá el que tiene un correlato más evidente sobre la corporalidad es el ascendente. Y es el que marca también el tipo de escenas de vida que van a aparecer con más frecuencia. Es decir, es cómo es tu avatar. ¿Cuál es el camino de este avatar? Mientras que la Luna marca cómo se nutre ese avatar. Habla del alma. ¿Qué necesita ese avatar? ¿Cuál es el combustible que necesita para recargar las pilas? Entonces, la Luna me habla, aparte de esa esfera más inconsciente, de aquello que conecta precisamente con el Sol y con el ascendente. ¿Cuál es el vínculo o enlace que conecta el espíritu con el cuerpo? Y es a través precisamente del ánima, lo que anima al cuerpo. Cuando una persona decimos que está muerta por dentro, es una persona que ya no responde, que simplemente es una persona que actúa mecánicamente. Pero cuando todavía queda un hálito de vida allí dentro, esa luna está vibrando y está palpitando. Y es lo que nos lleva a comprender nuestro mundo emocional, que es lo que nos mueve, que es lo que nos conmueve. Cuando hablamos del Sol, que es nuestro signo, nuestro horóscopo, realmente el horóscopo técnicamente sería el ascendente, pero en el imaginario colectivo queda el signo como el signo solar, eso es lo que nos habla de nuestro centro psicológico, nuestra personalidad o carácter dominante. Un poco es el que define la directriz principal de propósito vital. O sea, un poco hacia dónde me dirijo, cuál es mi propensión natural. ¿Soy una persona más observadora? ¿Soy más de acción? ¿Soy más de compasión, de servicio? ¿Qué es lo que realmente me mueve? Entonces, el equilibrio entre esos tres elementos constituye la columna vertebral de lo que es una carta natal. Y cuando comprendemos el papel y cómo integrar, porque a veces puede haber una gran distancia psicológica entre uno y el otro y aprendemos a equilibrarlo e incorporarlo, pues alcanzamos lo que es la integración de la personalidad o por lo menos cierto equilibrio operativo que se traduce luego en que nuestra vida es más feliz. Muy bien, Robert. Al comienzo comentamos al pasar un poquito de tu historia personal signada hacia el lado de la astrología. ¿Cómo la contarías desde vos? ¿Cómo llegás a ser astrólogo? Bueno, en mi familia, especialmente mi madre y mi tío, ellos ya se dedicaban a la astrología, solo que de un nivel informal. O sea, es decir, tenían muy buenos conocimientos, eran lectores apasionados, habían hecho ocasionalmente trabajos de astrología, pues tanto en algún programa de radio ocasionalmente, como cartas natales, pero no era su fuente principal de ingresos. A partir de los 17 años yo conozco la astrología, aunque había hecho alguna pequeña incursión, pero muy breve y muy superficial, y es cuando realmente veo a mi madre haciendo una interpretación de una carta, en ese momento de una novia que tenía mi hermano, y simplemente viendo la carta hizo una definición muy exacta de algunos comportamientos muy concretos y muy peculiares, y mi hermano y yo nos quedamos alucinando. Digo, ¿de verdad? ¿Cómo no me has comentado que tenías este conocimiento hasta ahora? O sea, digo, ¿cómo lo has hecho? Dice, bueno, no quería condicionarte, es lo que decía mi madre, y digo, entonces cuando vi que eso se podía hacer, digo, yo eso quiero hacerlo. O sea, si a partir simplemente de una hoja de papel tú has sido capaz de deducir tantísimos rasgos psicológicos y conductuales de una persona que no has visto en tu vida, esto es increíble. O sea, ¿cómo esto no lo he podido ver antes? Y a partir de ahí, pues es que empezó una relación de amor incondicional y obsesivo que me lleva hasta el día de hoy, donde cada día, en cada momento estoy mirando cartas, sueño haciendo cartas, pienso con cartas, pienso en astrología y no creo que acabe nunca esa relación porque realmente es íntima y es apasionada y es realmente mi vida, la manera que tengo de concebir y entender la realidad. Robert, yo tuve la experiencia de haberme hecho carta natal y revolución solar con la gran húngara argentina Lili Zulio, malograda por un hecho desgraciado, junto a su hermano. Y te puedo asegurar que Lili, por experiencia personal y de mis padres que se habían atendido con ella muchos años antes, tenía una evidencia brutal, que como ocurre con mucha gente que trabaja con mancias, que es como que no la dice, pero vos la tratás y te das cuenta que la tienen. Entonces, estaría la posibilidad de que ella fuera vidente y que la astrología potenciara su evidencia o fuera una cosa más. O por otro lado, también un factor que conozco de primera mano por distintas circunstancias, de que hay personas que a través de cierta mancia o de cierta técnica se les activa la evidencia, inclusive hasta exclusivamente a través de eso. ¿Vos qué no podés decir? No te estamos presionando para que nos digas si
astrología potencia tu evidencia o cosa por el estilo. Tampoco Sí, sí. no estamos dejando de hacerlo tampoco, pero bueno, a ver qué te genera esto que acabamos de comentar Sí, como me devolución. parece muy interesante. Para mi entender, son vasos comunicantes. Sí. Es decir, cuando hablamos de cualquier mancia, y la astrología, aunque no solo es una mancia, sino que puede utilizarse como sistema de conocimiento y interpretación de la realidad, que es desde luego mi especialidad y mi finalidad, más allá de hacer predicciones, que puede ser quizá más espectacular y divertido para la gente, pero nunca ha sido mi finalidad. Realmente, claro que potencia la evidencia, porque, insisto, la astrología, al igual que el tarot, al igual que el I Ching y cualquier disciplina mántica, es un soporte cognitivo para activar tu clarividencia personal. Es decir, es una manera de derramar tu intuición con un soporte cognitivo intelectual. Es decir, que teniendo una simbología que me ayuda de alguna manera a sostener o a soportar mis argumentos, a soportar mis argumentaciones, a soportar mis observaciones, me ayuda a ser más rápido. Es decir, si yo veo tu carta y te veo a ti al mismo tiempo y te escucho, lo voy a entender todo mucho más rápido que si solo te escucho. Pero si además tengo tu carta, voy más rápido. Si solo veo la carta, puedo hacer buenas aproximaciones, pero necesito el territorio para poder atinar mejor. Entonces, una cosa vincula a la otra. Por eso es como, por así decirlo, la astrología constituye un soporte de hemisferio izquierdo, mientras que la evidencia / intuición es el hemisferio derecho. Entonces, uno alimenta al otro, porque el objetivo de cualquier enfoque terapéutico o de cualquier enfoque mántico, finalmente, es jugar con los dos hemisferios a la vez. O de alguna manera, ya no solo, por ejemplo, predecir información, que desde luego es algo más banal, que ayudar a la persona a tomar mejores decisiones, a enfocar mejor las situaciones, a escoger y actuar desde los lugares correctos para obtener resultados. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la astrología es una herramienta que yo en particular utilizo con una finalidad terapéutica, espiritual y metafísica, que además, por supuesto, amplifica los otros dones espirituales. Muy bien, Robert. ¿Por qué hubo distintos... no sale decir horóscopos, pero bueno, calendarios astrológicos a lo largo de la historia? Lo mismo de distintas formas, distintas cosas en esencia, cosas parecidas en esencia y con algo particular en cada situación. Vale, hablemos, mira, de paso también hablaremos del tema de Ofiuco, que alguna gente todavía no se ha enterado de qué va esto, ¿vale? Pero existen diferentes horóscopos porque existen diferentes maneras de cartografiar el mismo mapa. O sea, de alguna manera, si nosotros hacemos mapas de la Tierra, estamos cartografiando el mismo territorio, pero podemos poner fronteras políticas distintas. O sea, en un momento dado, si miramos un mapa de hace 100 años, pues los países no es que hayan cambiado de tamaño, o sea, los territorios son los mismos, pero hemos decidido poner el límite y hace unos años, pues lo que era la Unión Soviética aglutinaba pues Ucrania, Moldavia y demás. Entonces, ese territorio en esencia no ha cambiado, pero hemos decidido poner los límites en otro lugar. Eso es lo que ocurre con las diferentes astrologías. Nosotros utilizamos la astrología occidental desde el zodiaco tropical y hacemos una división basada en las estaciones. Existen horóscopos u otras maneras de fraccionar ese cielo, ese mismo espacio, que tomas como referencia otras coordenadas, como puede ser el horóscopo que se utiliza en los Vedas o que se utiliza en la China, que se basan en las constelaciones. La confusión radica es que nosotros fraccionamos desde Occidente el cielo utilizando el nombre de las constelaciones, pero no los tomamos como referencia. O sea, tomamos como referencia las estaciones y utilizamos el nombre de las constelaciones. Es decir, hablamos de Aries, de Piscis y Tauro, pero no nos referimos a las constelaciones de Aries, Piscis y Tauro. De ahí que se hable de la precesión de los equinoccios. Es decir, que según un movimiento astronómico que no vamos a definir ahora, el zodiaco que se utiliza en la India, que se utiliza en China, está desplazado respecto a nuestro zodiaco. Ese zodiaco está hablando de otras temáticas, está poniendo el foco en otras coordenadas de tipo más material. O sea que el zodiaco expresado en términos siderales, que se llamaría ese zodiaco, nos habla de otra parcela de la realidad. O sea, si nuestro zodiaco, el occidental, nos habla, por lo menos a título más personal, de nuestro yo psicológico, si queremos entender mejor el yo de destino, el yo fáctico, el yo físico, es mejor acudir a la astrología védica o a la astrología china. Y además se puede fraccionar todavía el espacio de muchas maneras con las mansiones lunares, a través de estrellas fijas, haciendo divisiones de 27, 28 según el zodiaco. Y además ahí es donde se incluye
el zodiaco constelacional, que es el que puede incorporar a Ofiuco y a Cetus, que serían, pues eso, como delimitaciones políticas del espacio. Entonces, en un momento dado, imaginemos que Cataluña ahora de repente pertenece a Francia. Entonces el sur, o el norte de España de repente pertenece a Francia y decimos que, ostras, los astrólogos nos han enterado de que ahora mismo pues Cataluña pertenece a Francia y el País Vasco también, cuando realmente eso es una delimitación que alguien ha hecho porque le ha dado la gana. Realmente el espacio territorial, que corresponde en ese caso a la constelación de Escorpio, sigue siendo el mismo. Simplemente que una estrella de Escorpio pasa a formar parte de Ofiuco porque alguien ha decidido que esa estrella ya no es Escorpio, sino que es Ofiuco. Eso lo hacen unos astrónomos hace 400 años y desde hace pues unos 30 o 40 la NASA pues de manera periódica y torticera va diciendo la NASA acaba de descubrir ahora la constelación de Ofiuco y los astrólogos tienen que retrasarlo todo. Entonces te aplican el zodiaco sideral, le incorporan esa nueva delimitación territorial y además te añaden la estrella de Cetus o la constelación de Cetus en el último grado de Piscis. Todo es una enorme confusión porque son diferentes maneras de fraccionar o de segmentar ese mismo terreno que sigue siendo el mismo en definitiva. Perfecto, Robert. Recién recordaba, bueno, miles de cosas, pero entre una de ellas, a ver, cómo me había impresionado un libro con, no sé cómo llamarlo, con el enfoque, con el abordaje de la astrología de decanatos. Es decir, considerando los 12 signos, pero bloques de 10 días. Y yo no recuerdo haber visto tanta precisión psicológica en un libro de astrología, en este caso, o en algún otro, de alguna otra forma distinta también. ¿Qué opinás de esto de la astrología de decanatos? Pues es exactamente lo mismo que estamos explicando, pero aplicado en la práctica. Es decir, si nosotros podemos dividir el cielo en 12 segmentos, cada uno de 30 grados, a lo que llamamos signo, también podemos dividir el signo en 3 partes de 10. O podemos dividirlo también en 5 partes, como hacen los términos. O podemos utilizar otra división, que son las dodecatemonías, que es una división en 12. O sea, podemos fraccionar, porque es un fractal, es un mandala al fin y al cabo, y se puede dividir en diferentes partes. Y eso nos dará que más matices. Porque claro, en buena lógica puede decir, bueno, pero no es lo mismo un Aries de los 10 primeros días que de los 10 siguientes o que de los 10 últimos. Y por supuesto que eso tiene lógica. Eso es mirar por decanatos. Y por supuesto que podemos encontrar diferentes interpretaciones según el decanato y según también el autor. Porque en la antigüedad, por ejemplo, aparte de los decanatos, también estaban las fases, que eran parecidas a los decanatos, también eran divisiones en 3 de cada signo, pero que tenían una correspondencia un poco distinta. O sea, lo que viene a decir es que el zodiaco se puede dividir en tantas partes armónicas como queramos. De hecho, existen también la técnica de las armónicas, que significa dividirlo por la parte que queramos, y eso nos dará una resultante que luego se puede interpretar. Y para algunas cuestiones muy complejas, como detectar alguna habilidad extrasensorial muy resultante o algún tipo de discapacidad, incluso cuando alguien nace ciego o nace sordo, también se puede ver esas divisiones armónicas. O sea, que básicamente nosotros podemos dividir las cosas como queramos, simplemente que cada división tendrá un significado distinto. Lo mismo que nos emparenta de alguna manera con la cábala y nos emparenta con la numerología, porque todos los sistemas son correlativos y nos hablan de lo mismo. O sea, que si hago una división en 3, voy a obtener una vibración y una definición relacionada con el número 3, o si la hago en 2 será con el 2, etcétera, etcétera. Robert, en aquella oportunidad que me hicieran carta natal y revolución solar, en la misma sesión, digamos, la astróloga estaba frente de mí, monitor de computadora o de ordenador, yo veía la parte de atrás, no la pantalla, pero medio que un poquito así, a ver, así cada tanto, y esta persona a veces hablaba algo, y yo la impresión con la que me quedé es de que estaba viendo una enorme lista de números, como si fuera de funciones matemáticas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Sí, pues claro, porque al final lo que son, lo que miramos en una carta son posiciones matemáticas. Es decir, que ahora el Sol está en el grado 5 de Géminis y la Luna a 6 de Sagitario y Neptuno a 11 de Piscis, y cómo eso genera un ángulo de 90 grados entre ellos. Bueno, de 90 no, de 86 grados entre ellos. Y que, o sea, todo es una computación matemática que luego tenemos que interpretar. Es decir, que aprender astrología ya no solo es aprender la vida, hay una parte que es más técnica, que es más matemática, que es parecida a una ingeniería interpretativa, parecida a la alquimia de alguna manera, en la cual tenemos que decodificar símbolos. Y claro, al final, cuando empezamos a mirar, oye, ¿y cómo sabes que el día 20 y tanto habrá tal cosa, habrá tal otra, o pasará tal esto, pasará otro? Bueno, porque hacemos una deducción.
Lo que hago es aprenderme todas las posiciones más o menos del año y luego ya voy haciendo una previsión sobre la marcha. Pero al final es aprenderse posiciones, darse cuenta de que cada posición tiene un significado. Por eso son memorizables. Nos podemos aprender las posiciones porque tienen un significado. No es lo mismo que la luna esté en Sagitario, que esté en Escorpio, que esté en Libra. Como tienen significados tan distintos, eso es lo que hace que la mayoría de los astrólogos podamos recordar fácilmente las cartas de la gente que conocemos. O sea, nos resulta fácil, sí, claro, tú tienes ascendente tal y me acuerdo porque tu personalidad encaja con esa configuración. Entonces, eso es lo que hace que sea relativamente sencillo. Y sí, claro, el que no entiende el idioma lo que va a ver es un montón de números y símbolos raros. Y esto qué narices, ¿eh? No voy a entender nada. Digo, bueno, claro, porque requiere un adiestramiento porque es como si fuera otro idioma. Entonces, una vez que, igual que si yo veo un texto en chino o lo veo en árabe, no entiendo nada, pero si me enseñas el alfabeto lo acabaré interpretando y acabaré leyendo y viendo los códigos, pues eso es igual. Y siempre hay una parte numérica, otra que es más con gráficos simbólicos, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. Otro idioma para interpretar la realidad. Sí, Robert, también voy recordando cosas de esa oportunidad que fue fundamental para mi vida a todo nivel. Y en un momento recuerdo que esta señora transcurría el 2011 y ella me decía, no, pero esto que vienen diciendo, que el fin del mundo, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Decía, si los astrólogos, eso me quedó grabado, patente, si los astrólogos tenemos las efemérides de los planetas hasta el año 2050. Yo me quedé así y seguía hablando, o sea, pues me dejó así como fascinado. ¿Cómo le explicas a la gente esto de que un astrólogo tenga las efemérides de los planetas hasta, para ese momento, 40 años hacia adelante? ¿Qué es exactamente una efeméride? Que uno puede suponer lo que es, pero quizás no saber explicarlo bien. Bueno, a ver, y podemos tener las efemérides de los próximos 200, 400 o 500 o 1000 años, es decir, que se puede tener, porque la efeméride, ¿qué es? Los planetas se mueven siguiendo un ritmo, una velocidad, haciendo pues un circuito alrededor de la eclíptica, y ese movimiento que tienen es predecible, es mecánico, o sea, tiene una mecanicidad, una periodicidad, con lo cual, una vez que has aprendido cuál es el ritmo que tiene, la lógica que sigue, podemos anticipar en qué posición estará en 50 años, en 200 años o en 500 años, que es lo que han hecho los astrónomos y astrólogos de todos los tiempos. Es decir, que eso no tiene ningún tipo de complicación. Una efeméride significa vamos a tal año y miramos en tal día dónde están las posiciones, que eso ahora con los programas informáticos pues ya tenemos el cálculo mucho más rápido. Simplemente introducimos la fecha y ya nos da las coordenadas para ese día. Es como decir, ¿dónde estará? ¿Cuál es? Como hemos dicho, si los astros representan la hora del universo, pues yo puedo mirar qué hora es a 2050, tal día a tal hora. Entonces tendré esa hora y esas coordenadas. A ver, realmente creo que el argumento o razonamiento que hizo esa astróloga no es correcto, porque realmente si un día reventara todo, pues da igual. Podríamos hacer una especulación de cómo estarían los planetas si no hubiera reventado todo, pero realmente podría reventar aunque tuviéramos las efemérides. Creo que era más bien un chiste que otra cosa, que un razonamiento serio. O sea, creo que lo decía de forma chistosa. ¿Ah, sí? Porque realmente, claro, si se reventara todo y explotara, pues se rompería todo el circuito energético que tenemos. Entonces, se rompería esa especulación de dónde estarán los planetas tal día, tal hora. Eso es suponiendo que todo siga igual. Suponiendo que todo ha sido y todo sigue con una regularidad conocida, entonces los planetas estarán en tal sitio, tal hora, seguramente. Por eso decimos, la astrología es la que nos sirve para manejar y entender el tiempo, porque es lo más regular que hay. Las civilizaciones caen, la humanidad cambia, pero los planetas siguen siguiendo su curso y siguen siendo predecibles sus movimientos. Es lo más estable que hay en el universo observable. Robert, ¿sabes qué? Ahora recuerdo otra anécdota de también un astrólogo argentino muy reconocido, Boris Christoph. Una vez contó algo muy impresionante. Primero quiero contarle a la gente algo sumamente divertido sobre Boris Christoph, que lo primero que suena esas dos palabras, suena seudónimo. Y él decía que a veces le decían, qué buen seudónimo que te elegiste. Decía, no, pero ese es mi nombre. El tipo un genio. Tenía nombre y apellido de seudónimo, Boris Christoph. Era un genio. Y él una vez contó algo muy impresionante. Resulta que un consultante anual, digamos, hubo un año que no pudo ir porque le pasó de todo. Le pasó de todo, por lo cual no pudo ir. Pero resulta que Boris contó la anécdota al revés, que eso es lo que a mí me dejó impresionante. Dijo, como que el destino se las había arreglado para que este hombre ese año no pudiera hacerse su revolución solar. Si se hubiera hecho la revolución solar, se hubiera prevenido de aquello que le pasó, pero tenía que vivir aquello que le pasó. ¿Me explico, no? Entonces, como que la astrología a veces, ¿cómo podría decirte? Ejerce ese tipo de protecciones de no develar cosas que no conviene develar, porque estarían como, ¿cómo podría decirte? Como condicionando
Sí, podemos decirlo. Yo diría un paso más atrás, sería Sí. tu propio destino, tu propia energía, a veces te impide llegar a cierta información que te podría allanar el camino, porque precisamente tienes que atravesar un obstáculo o tú has escogido atravesar ese obstáculo y no necesitas vaselina en ese caso para pasar por él. Entonces, comprendo el razonamiento de Boris y estoy de acuerdo con que realmente cuando alguien, hostias, si no has podido hacer la consulta, pues por algo será. No te preocupes, que seguramente es lo que te tocaba pasar, es lo que has escogido, es lo que te viene mejor espiritualmente hablando y lo que le viene mejor a tu alma. Seguramente a tu ego no es lo que le venga mejor, porque te estarás enfadado porque a lo mejor querías la consulta y no la vas a poder tener. Pero desde luego para tu alma será lo mejor para el aprendizaje que tienes que hacer y seguramente pues puedes perfectamente con tu autosuficiencia y con tu conocimiento acumulado puedes sobrellevar el año perfectamente y hacer una serie de aprendizajes que tal vez con el otro se te habían amortiguado. Robert, hay algo, un término que voy a inventar ahora, no sé, astrología retrospectiva, solamente aplicable hacia atrás, ya sea a personas, a procesos, a países. ¿Tiene límite algo que yo llamo astrología retrospectiva? Yo creo que puede no tener límite, que es digamos, que es bueno hacerlo sin hacer la astrología hacia el medio y hacia adelante. Sí, es muy interesante cuando analizamos, por ejemplo, la historia de vida de alguien y más que intentar, al igual que a nivel predictivo, a nivel de futuro, más que intentar anticipar un acontecimiento, vamos a intentar orientarte hacia el mejor acontecimiento posible o por lo menos imaginable dentro de esas coordenadas y de esas posibilidades, o sea, vamos a intentar ayudarte a que tomes las mejores decisiones para conseguir tus objetivos. Cuando miramos retrospectivamente, es decir, vamos a ver qué te pasó en 2002 o en 2001 o no sé dónde, vamos a intentar entender qué es lo que realmente pasó, cuál es el aprendizaje que había allí. Porque, claro, muchas veces digo, hostia, tuve una ruptura y no pude superarlo, fue horrible. Bueno, eso es la decodificación que has hecho tú, pero tal vez eso era una liberación, un empoderamiento personal, algo que te ayudó a aumentar la autoestima o la autosuficiencia y a lo mejor ni siquiera lo entendiste. No lo entendiste, pero realmente eso te ayudó a empoderarte, a espabilarte más, aunque lo vivieras con mucho sufrimiento y por mucha resistencia egoica, pero realmente eso es lo mejor. Entonces, cuando hacemos una lectura retrospectiva, por ejemplo, aplicada a astrología mundial, comprendemos qué significaron tales eventos o tales acontecimientos. Que esto en astrología mundial, por eso cuando miramos este 2020 y lo comparamos con 2001, lo comparamos con 1939, lo comparamos con 1945, digamos, esto es una guerra, no es un problema sanitario. Entonces, ¿por qué? Porque si comparamos con las otras fechas, lo que veíamos es, siempre que hay estos aspectos, hay o guerras o atentados de falsa bandera o simplemente regímenes autoritarios. O sea, se están dando esos condicionantes astrológicos, nada de problemas sanitarios. Entonces, cuando comprendemos bien el pasado, también podemos comprender mejor el presente. Y eso es bastante útil, insisto, para aprender a vivir mejor y comprender mejor la realidad de lo que vivimos. O sea, esto para mí es lo más interesante de la astrología. Saber para qué te ha pasado algo, wow, esto te cambia completamente la vida, porque ya no estás interpretando la vida desde un código binario de bueno o malo, de segunda dimensión, como si fuéramos animalitos que solo ven recompensa-castigo. No, no, estamos dando desde un paradigma, desde un aparato cognitivo mucho más complejo, donde incorporamos esa variable vertical que es el alma o el espíritu, o incluso los dos a la vez, que dice, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué es el significado real? Y cuando aprendes el significado real, aparte de liberador, le empiezas a poner lubricante energético a tu vida, todo empieza a fluir mucho mejor, todo empieza a ir mucho más fácil y con muchos menos trompicones. Pero qué difícil es colocarte en el lugar adecuado cada vez, pase lo que pase. Pero esa es la maestría a la que te puede ayudar el conocimiento astrológico bien entendido, y eso también incluye ese conocimiento del pasado, ese análisis retrospectivo que puede ser tan útil para liberarse de cargas y incrementar el nivel de comprensión. Robert, la astrología retrospectiva puede, a ver, además de ver hechos desde lo descriptivo, desde ver coincidencias de posiciones entre hechos similares repetidos a lo largo del tiempo, puede leer intenciones retorcidas. Voy a algo concreto. Muchas de las, por ejemplo, guerras mundiales se iniciaron a raíz de lo que se llama en geopolítica, este tipo de cosas, falsas banderas, es decir, sí. falsos atentados que eran autoatentados.
la astrología puede leer fuera de un hecho una intención también tan retorcida, tan cínica como esta. Sí, hay que leer entre líneas, por supuesto. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, pues un atentado de falsa bandera, que es alguien, una autoridad que simula un atentado contra sí mismo para justificar luego tu respuesta, es como digo, me has pegado, pues por lo tanto, como tú me has pegado, yo me he pegado a mí mismo, pero entonces te denuncio. Entonces estoy fundamentando una denuncia en una falacia, ¿no? Pues esto se puede deducir sobre todo por los resultados. Es decir, al final, si tú no ves indicios de agresión real, entonces esa agresión es simulada. O sea, un poco como cuando hay una ruptura, por ejemplo, en una situación o un despido y digo, este despido es falso. Esta ruptura es falsa. ¿Por qué? Porque no la veo en correlato astrológico. Entonces digo, investiga un poco, o acaba de negociar, o acaba de realizar una relación de pareja. Digo, ¿seguro? Yo no sé si eso va a cuajar porque no se ve claro. Entonces, cuando el correlato astrológico, o sea, lo que está pasando, no está encajando como un guante con lo que marcan los astros, ahí hay una distorsión perceptiva. Ahí el rato está fallando. Por eso, la astrología no te dice si una persona miente o te dice la verdad. Ese ejercicio tienes que hacerlo tú gracias a la información disponible. Entonces, claro, si una persona, por ejemplo, astrológicamente tiene una carta que implica que es una persona muy comunicativa, o por lo menos tiene grandes destrezas comunicativas, y la persona es tímida, no habla, algo está pasando en esa psicología. La persona o no está cómoda contigo o se calla por alguna razón concreta, pero no está expresando su verdadero carácter. O a lo mejor está muy traumatizada y muy reprimida, pero desde luego no está vibrando. Entonces, ahí es cuando yo deduzco que hay gato encerrado. Entonces, llegamos a la conclusión de que algo no está siendo como estamos viendo porque no encaja, no cuadra una cosa con la otra. Cuando todo va bien, te digo, por ejemplo, quiero iniciar este proyecto y tal, y esto encaja perfectamente con el correlato astrológico, digo, perfecto, eso funcionará seguro. Ahora, si no me está encajando, digo, ahí hay un problema. Algo me está fallando. Uy, estamos enamoradísimos, es genial, un flechazo, y miro las cartas, digo, me parece que eso es un bluff. Puede pasar. Entonces, ¿hay correspondencia entre lo que pasa arriba y lo que pasa abajo? Sí, para adelante. ¿No la hay? Investiguemos. Muy bien, Robert. A ver, una vez escuché algo también que me resultó genial, vamos a ver qué dice Robert. Era lo siguiente, me dijeron, un buen astrólogo tiene fecha de nacimiento y otras coordenadas y nos hace un planteo genial de pasado, presente, futuro, arriba, abajo y de manera torsional también. Pero algún astrólogo puede llegar sin los datos básicos supuestamente imprescindibles, teniendo algunas ideas generales, hasta reconstruir una fecha de nacimiento sin equivocarse. ¿Esto que me dijeron era un disparate? ¿Puede llegar a ser? Se puede, pero es difícil. Sí. Es decir, podemos deducir, hacer el ejercicio de inversa. O sea, imaginemos que no tenemos tu hora de nacimiento y no tenemos ninguna aproximación. Hombre, si tenemos una aproximación, mucho mejor. Pero a partir de los eventos, a partir de tu personalidad, podemos, a partir de todo lo que te ha sucedido en la vida, de tu manera de funcionar y de ser, podríamos llegar a deducir la hora correcta. Con algunas personas que he conocido bien y que no sabíamos la hora antes de que me la dijeran, podía haber adivinado, pues, la hora casi exacta de nacimiento por deducción. Digo, pues mira, tú tienes pinta de tener ascendente Aries, por la manera que tienes de hablar muy arrolladora y tal, y seguramente sí, el sol en la casa 8 creo que te encaja bien. O sea que seguramente naciste sobre las 6 de la tarde. Y sí, pues nací sobre las 6 o las 5:55, algo así. O sea, puede hacerse. Ahora, es un ejercicio complicado y que requiere un reconocimiento muy grande del territorio. O sea, necesitas conocer muy bien a esa persona para poder afinar, y a veces puede pasar que, por ejemplo, que afines porque esa persona te recuerda muchísimo a otra. Entonces, si hay un paralelismo astrológico entre dos personas y te falta la hora de una, puede ser que haya también un paralelismo de tipo astrológico. O sea, usted tenéis la misma voz o tenéis la misma mirada o el mismo peinado, habláis igual. Hostia, pues seguramente tenéis el ascendente en el mismo sitio o algún punto en concreto muy parecido, y a partir de ahí puedes reconstruir una hipótesis y luego vas a la hora de nacimiento del registro y puedes corroborar que es verdad. Y también hay técnicas de aproximación y de rectificación horaria que son bastante complicadas, que requieren mucho tiempo, y con un buen reconocimiento también se puede llegar a afinar la hora hasta el milímetro, con algunos acontecimientos, especialmente los nacimientos y los fallecimientos. O sea, cuando se te muere la abuela, te quedas con la fecha, el día que murió tu abuela, y eso queda reflejado en tu carta de una manera muy particular. Entonces, es bueno tener las fechas de fallecimientos de seres queridos y demás para rectificar una hora de nacimiento. O también
pasa igual con los nacimientos. Si has tenido hijos o has tenido hermanos o lo que sea, puede estar reflejado. Pero aún así, a veces se puede hacer a ojos si conoces bien la persona. Si no, esas técnicas siempre requieren algún tipo de aproximación. Dime por lo menos si has nacido por la mañana o por la tarde para poder tener un rango de hipótesis más pequeño. Si tienes un rango de 24 horas, normalmente decimos, oye, mira, a mí no me líes que esto me va a tirar 7 horas para poder rectificarlo y no merece la pena. Muy bien, Robert. Algo que mencionamos unas cuantas veces, al menos por mi parte, Carlos, revolución solar. ¿Cómo se le explicas a la gente? Es como una actualización de nuestro propósito. Cada vez que cumplimos años, incluso ese ritual de soplar las velas agradeciendo los años que hemos pasado, es una manera de reactualizar el propósito. O sea, lo que yo soy, la semilla que me hizo nacer, el propósito, el deseo nuclear que me lleva a encarnar, en ese momento es renovado y es desplazado a otra coordenada. ¿Qué significa esto? En nuestro sistema astrológico tenemos 12 casas. Entonces, cuando nacemos, tenemos el Sol en una de las 12 casas. Y cada vez que cumplimos años, el Sol se desplaza aproximadamente unas 4 casas en el sentido inverso, es decir, que si naces con el Sol en la 12, pues el año siguiente lo puedes tener en la 9 y después el siguiente en la 6 y el siguiente en la 3 y va haciendo un pequeño desplazamiento para que no sean 4 justas, sino que vayas pasando por todas. Entonces, básicamente, cada vez que hacemos una revolución solar, estamos viendo una fotografía de cuáles son los aprendizajes de ese año en curso y sirve muy bien también para ver qué energía disponible tenemos y cuáles son las acciones o motivaciones que van a fluir más. Por ejemplo, que este año tengo una energía de casa 12, en un momento dado la interpretaba, bueno, puede ser que sea un año un poquito más retirado. O también, otra de las interpretaciones es, te vas a dar mucho más a la humanidad. Y de hecho, pues, es evidente que me estoy dando muchísimo, haciendo mucha más entrega, también un poco a fondo perdido, porque al fin y al cabo esto es pura divulgación que no tiene para mí ningún tipo de retorno económico ni nada. Simplemente es pura divulgación porque considero que es lo que me nace, lo que me apetece y además todo lo que tiene que ver con la casa 12 son cosas que te tienen que fluir, que te tienen que venir fácil y es la gente la que me llama, por lo tanto voy diciendo que sí cuando me apetece y de esa manera va saliendo. Entonces, la actualización de propósito te habla un poco cuál es la misión del año y a partir del entendimiento de la misión del año veremos cuál es nuestro camino más fluido. A veces nos empecinamos en hacer cosas que son extemporáneas, lo mismo que si quieres sembrar un cultivo en una época que climáticamente no es la apropiada. Entonces, cuando las cosas no fluyen, las estás forzando y eso cuesta. O también, algo que todavía es más común, que es intentar meter con calzador siempre el mismo propósito en cada año. Por ejemplo, estoy obsesionado con la pareja, estoy obsesionado con el trabajo, pues cada año, ¿cuándo sale el trabajo? ¿Y cuándo sale la pareja? ¿Y cuándo sale el hijo? Digo, a ver, habrá un momento donde todo eso es mucho más fácil. Es ahí cuando tienes que invertir energía. Y eso además también saliendo de esa decodificación binaria según tener trabajo es bueno, no tenerlo es malo, tener pareja es bueno, no tenerlo es malo. O sea, tengo que ver algo más. Si tengo que hacer un trabajo, por ejemplo, o de pareja, puede implicar que tengo que mejorar mi calidad en la manera de relacionarme. Si tengo un año laboralmente potente, ya no solo conseguir un trabajo, es hacerlo bien, es ver si me identifico, si está alineado con mis valores. O sea, realmente las tareas que tenemos que realizar astrológicamente hablando son mucho más complejas que no eso de salud, dinero y amor, que es una simplificación grosera y que se queda muy corta para la complejidad de lo que nos promete o propone la existencia. Perfecto, Robert. A ver, como astrólogo y empezando, si se quiere, un segundo tercio de este programa tan apasionante hasta ahora con vos, Robert, sobre los distintos aspectos de cómo Robert ve al ser humano como astrólogo. Entonces, la pregunta para romper el hielo. Robert, como astrólogo, ¿cómo es el ser humano? Se entiende, ¿no? Desde tu experiencia. Sí, el ser humano es una maquinaria perfecta tremendamente desaprovechada. Así es como lo veo. O sea, un potencial extremadamente altísimo, brutal y enormemente desaprovechado por múltiples factores. Unos que son externos, que son simplemente toda la contaminación psíquica que recibimos en planos sutiles y en planos densos, por la cultura, por la educación y por las demás, y otra por una falta de autoestima, de observación, de meditación, de atención, que llevan a desaprovechar todos los recursos. Evidentemente, que insisto que tienen muchas explicaciones, pero al final lo que veo es el ser humano una maquinaria maravillosa, como se puede ver en la propia biología, qué perfección matemática para controlarlo todo, para compensarlo todo, para equilibrarlo, qué trabajo en equipo tan brutal que hay entre los propios órganos. Qué maravilla nuestra maquinaria mental y luego qué complicado es integrarlo eso en una realidad en la cual, sobre todo, la parte más difícil es la interacción con otros individuos. O sea, en la gestión interna siempre es más fácil que en la gestión externa. Desde mi punto de vista, suelo decir, y creo que no me equivoco con esto,
que prácticamente todos los mal llamados problemas psicológicos son problemas sociales. Problemas con el otro que hemos cronificado y al final hemos introyectado. Entonces, el problema que soy una persona miedosa o insegura, esa inseguridad ha nacido de relaciones con los demás, luego la he hecho mía y al final ya tengo el enemigo dentro. Pero todo ha nacido de la interacción con el medio. Creo que no hay apenas problemas intrínsecamente psicológicos. La mayoría, quitando algunos casos, derivan de las relaciones personales y de las malas relaciones personales. Robert, la astrología muestra lo que aparentemente tendrían razón en justificar como base de muchos de nuestros problemas la psicología tradicional, las psicologías alternativas, la terapia familiar y todo este tipo de terapias grupales medio chamánicas, en cuanto a que es más que condicionante cómo fueron nuestros padres o lo que esperaban de nosotros para que seamos lo que seamos, para que nos pase lo que nos pase, o la astrología dice otra cosa, ¿no? Los padres son más una excusa que otra cosa de nuestra parte. Pues ambas respuestas son correctas, o sea, no es una o la otra. Es decir, vamos a ver, los padres son importantes, lo que te transmiten es importante, sin embargo, lo que tú eres es previo a la influencia que recibes. O dicho de otro modo, tu modo de ver a tus padres, y me gusta más hablar que de padres, figura paterna y figura materna, porque al final esas figuras las pueden encarnar personas que no son tus padres biológicos pueden morir al nacer, o pueden abandonarte, o puedes tener una niñera o alguien que te haga ese papel. Entonces, lo importante son las figuras paternas o maternas. Tú vas a polarizar y vas a recibir de ellos aquello que tú eres, aquello que está en ti. Entonces, de todo lo que hacen, de todo lo que dicen, de todo lo que son, tú polarizas una parte, filtras lo que te interesa. Tu madre es un ser completo y tú polarizas y ves solo una parte. Mi madre es una pesada, o mi madre es muy cariñosa, tu madre es no sé qué, mi padre es una persona rígida. Solo vas a polarizar una pequeña parte. Rara vez estás viendo a la persona completa. Entonces, a mí no me gusta mirar en carta cuál es el papel de tus padres. ¿Por qué? Porque estás segmentando. Prefiero que me digas la carta de tu padre y me digas la carta de tu madre y miro qué relación tienes con esos seres humanos completos, no con la deformación psíquica que has hecho desde tu naturaleza proyectiva, o sea, desde lo que has proyectado. Quiero saber realmente cómo son ellos. Pero sí, claro, puedes escudarte fácilmente en que mi madre era muy así porque yo tengo este aspecto en carta, o mi padre era muy asá porque mi carta dice esto. No es exactamente así. La carta nos habla de una matriz arquetípica aséptica. O sea que, de alguna manera, puedo proyectar esa figura paterna en cualquier persona, porque al final mi padre será como serán mis jefes y como serán las figuras de autoridad en las que yo proyecte esa autoridad. Y mi madre será realmente, o veré de ella, lo que proyecto en todas las figuras maternales existentes, habidas y por haber. Por eso tengo que deshacerme de la carga proyectiva, ver lo que realmente me pertenece a mí y quiero ver en los demás, o decido seleccionar de los demás, y lo que es suyo propio. Por eso, claro que las terapias hablan mucho del papel de los padres porque es importantísimo. Y desde la astrología lo que vemos es que, por muy importante que sea y tienes que hacer ese trabajo, la carta no te da la excusa para decir mis padres son así porque está marcado en carta. Digo, no, eso no tiene nada que ver. Tus padres son como son y punto. Entonces, no tienes una excusa en la carta para decir que me ha tocado una mierda de carta y una mierda de infancia. Eso no está fijado en la carta. Eso habría que ver tu registro acásico para echarle la culpa a tu mierda de familia en el caso de que la consideres así. Muy bien, Robert. A ver, cosas como esto de los secretos no dichos. Ahora yo mismo mencionaba una serie de cosas, algunas sin nombrarlas, como las constelaciones familiares. Es increíble las cosas que saltan ahí. Que yo, por otro lado, creo que es algo más para conocerse que para transformarse, pero bueno, ese es otro tema. Ya conocerse es bastante potente. Una carta astrológica puede marcar que uno, haya venido sin que hayan querido que uno venga, o cierto secreto familiar guardado. Sí. Hay cierto correlato de todos los pactos que llevamos incorporados. Digo cierto correlato porque no es algo tan explícito ni tan fácil de deducir. Pero, por ejemplo, pongamos una persona que tiene una especie de pacto de silencio y es alguien que te das cuenta que cuando habla se traba, que no acaba bien las frases, que hay temas que intenta eludir todo el rato. Entonces, en carta ya tiene marcado algo que es más aséptico, que es
que en mi habla quiero asegurarme de que no digo ninguna barbaridad, que no digo nada que pueda ser comprometido, que pueda ofender. Eso es lo que está marcado en carta. Y eso, si tiráramos hacia atrás en una constelación, a lo mejor vemos que existe un pacto transgeneracional de silencio, por ejemplo, y de tabú. Este tema que es peliagudo, no lo digas. Esto no lo digas, y a lo mejor vemos que realmente por hablar más de la cuenta en otra vida acabaste ahorcado en la plaza pública. Y entonces eso se podría llegar a deducir. Pero solo por la carta no se puede llegar categóricamente a una información tan concreta. Lo que sí que podemos ver es que un tipo de pacto de esa naturaleza quedaría claramente reflejado en carta o sería congruente con esa carta. Lo mismo que si alguien tiene miedo a morir en un terremoto, puede tener cierto correlato en carta, lo cual no garantiza que haya muerto un terremoto o que tenga un pacto con una entidad que le haga sentir miedo por los temblores sísmicos, no necesariamente. Entonces, son trabajos o herramientas complementarias, por eso una no excluye la otra. O sea, la astrología puede, por así decirlo, confirmar lo que has visto en constelación, pero no te va a sustituir o reemplazar la constelación. Robert, una pregunta entre nosotros, haciendo cuenta que no se escucha a nadie. ¿Hay una proporción de gente de la que va a consultarte que no vaya con la actitud adecuada? Creo que se entiende lo que puedo querer llegar a decir. Sí, cada vez menos, porque claro, desde que hago una divulgación mucho más expresa, evidentemente, y tengo más lista de espera, pues ya la gente que me contrata es gente que me ha escuchado bastante y ya, de cierto modo, resuena con mi manera de ser o por lo menos está ciertamente alineada con mis valores. Pero claro, en otras épocas de la historia donde hay más un boca a boca, y siempre digo, el boca a boca tiene el peligro de que, aunque a una persona le haya gustado una sesión conmigo, eso no significa que vaya a gustar la otra. O lo mismo, a mí me puede gustar una película, recomendársela a un amigo y no ser del estilo de mi amigo. Y a mí me ha encantado. Por eso me he encontrado muchas veces en muchos lugares, pues, o muchas consultantes, personas que no van con la motivación adecuada para el aprendizaje, o sea, que no le van a sacar realmente partido a la sesión porque esperan a lo mejor, pues, no sé, sentarse y explícame mi carta. Explícame mi carta como si fuera, pues, un estudio académico. Y claro que lo puedo hacer, pero en mi entender es desaprovecharlo, porque al fin y al cabo no va a ser tan distinto lo que te explique yo en un análisis de carta en plan académico de lo que te haga o cualquier otro astrólogo o lo que te haga un libro leyendo porción por porción. Entonces te vas a sentir decepcionado. De alguna manera, sacarle partido a una sesión es: ven con preguntas, dilemas que tengas, cosas que te haya costado resolver en tu vida. Yo te voy a ayudar y me va a ser bastante fácil. O te puedo ayudar en un momento dado a determinar o a entender por qué una profesión te va mejor que otra, pero no me vengas directamente a qué me puedo dedicar sin haber hecho ni siquiera un trabajo mínimo de autoindagación. ¿Qué me dice la carta de qué me podía dedicar? O que vengas con 50 años y que no seas capaz de decirme ni un solo hobby. Me ha pasado muchas veces. Entonces, claro, desde ese punto de vista, la persona, claro que no tiene por qué haber hecho los deberes, pero desde luego no va a salir ni tan satisfecha de la sesión, ni yo tampoco voy a estar tan cómodo en esa situación. Pero claro que pasa bastantes veces y, por supuesto, y por suerte, cada vez mucho menos, porque ya tengo mucho más filtrada mi agenda. Claro, ya es gente que me ha escogido especialmente y, por lo tanto, es mucho más cómodo trabajar para mí en estos tiempos. Hay un juego de variables que sea más o menos permanente en cuanto a que vaya gente en un muy mal momento vital, pero gente medianamente ordenada por sí misma, digamos. O que vaya gente fuera de su momento vital muy, muy desordenada, o los que te consultan combinan las dos cosas, incertidumbre por el mal momento vital y por un gran desorden interior. Hay de todo, pero por lo general, si hiciera un porcentaje, la mayoría de la gente no viene a consultar porque esté pasando un mal momento. O sea, en contra de lo que pueda parecer o desde fuera tiene mucha la sensación de que voy a consultar al astrólogo porque estoy en crisis. Muchas veces, o la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, la gente que viene en crisis es un 20-30% o a veces incluso menos. O sea, es más gente que viene un poco porque quiere crecer, porque quiere mejorar, porque quiere conocerse mejor, porque quiere hilar o afinar en algún punto, que para mí es mucho más nutritivo, mucho más interesante. Y por supuesto, si tienen una crisis también, porque me encanta resolver crisis. O sea, me encanta enfocarlas, me encanta sacarle jugo, me encanta porque en ese momento la persona está muy receptiva, está mucho más abierta a soluciones. Todos los escenarios me gustan, pero desde luego, en contra de lo que pueda parecer, no es la balsa de aceite o no es la tabla de salvación para la gente que está desesperada y vamos a aprovecharnos de la desesperación para ayudarle. No, por lo general, y más ahora que tengo tanta lista de espera, más le vale a la gente que no venga a una crisis, porque si tiene un año de lista de espera, la crisis ya la habrá hecho 8.000 vueltas cuando le llegue. Por eso digo que la mayoría ya vienen con propósitos mucho más altos, más elevados, o incluso, bueno,
pueden ser personales, pero que requieren ya un nivel de cognición y de desarrollo mucho más alto. O sea, que decir, hostia, esto no consigo resolverlo, a ver si tú pues me ayudas, me das otra visión, me das otro enfoque y entre los dos más o menos nos coordinamos. Pero ese es el tipo de sesiones que me gustan y también las que más abundan. Robert, para mí los arquetipos de la astrología son reales, pero hay gente como que no cree mucho en ellos. Entonces yo te haría una respuesta de abogado del diablo y otra un poco de diablo, realmente sin querer, como poniéndome en el lugar de esa gente. A ver, hay gente a la cual yo respeto, para mí está equivocada, pero dice, no, la astrología la inventaron los ingleses, así como inventaron la teosofía, que fue una especie de invento rebuscado para licuar las religiones y convertirlas en una sola y una especie de filosofía. ¿Qué se le puede contestar a ese punto de vista, digamos? Bueno, además que eso sería una falacia al hombre, una falacia argumentativa, porque da igual si lo han inventado los chinos, los japoneses, los ingleses, aparte de que todas las culturas tienen astrología, absolutamente todas las culturas asignan a cada planeta los mismos significados, o sea, Marte en la guerra y Venus en la belleza, o sea que esos significados son comunes. Los significados zodiacales también son comunes, pero sobre todo la prueba definitiva no es una prueba epistemológica y filosófica, sino es una prueba práctica. La astrología simplemente la damos por válida, yo por lo menos la doy por válida, porque funciona en la práctica, simple y llanamente. Es decir, no voy a entrar en una falacia de petición de principio, de ver cuál es el origen y si está fallando el origen. No, es que funciona y si acaso quizá no te pueda dar una respuesta satisfactoria de por qué funciona, una respuesta concluyente, que sea compatible con todos los paradigmas científicos actuales, que te cierre perfectamente, pero coño, funciona. He hecho miles y miles de cartas y más gente que hace miles y miles de cartas y a veces hacemos deducciones que son de risa, que son de cachondeo. Me hablan de una persona que es Sagitario, otra que es Libra. Digo, pues este era lo otro. Y digo, ni las estás viendo esas personas. ¿Cómo puedes hacer deducciones tan concretas de cómo se comportan entre ellos? O sea, es que es imposible. O me hablan de tal persona que qué día nació, tal, ni miro la carta, ya me la sé de memoria y te empiezo a decir cosas súper concretas. A ver, esto es la práctica fundamental. ¿Por qué funciona? Eso ya andamos en un debate filosófico especulativo, pero realmente lo mejor, lo que yo recomiendo es mira muchas cartas. No te quedes mirando la tuya, no me encaja, digo, no, hijo mío, esto no va así, puede ser que tú te conozcas poco, que tengas mal promediada tu personalidad. Mira muchas cartas, entiende los principios nucleares y es imposible. Si eres inteligente, es imposible que acabes concluyendo que no funciona. Si eres inteligente, y recalco, porque si eres lerdo, puede ser que hagas 20 cartas, digo, pues no funciona, digo, pues hijo mío, hay un problema aquí, pero un problema gordo. Muy bien, Robert. Y después otra que, a ver, no es tanto de abogado del diablo, es una pregunta por ahí un poco, a ver, no sé, comprometida, no sé qué decirlo. Sí. Pasa lo siguiente, yo soy terapeuta integral y tengo cierta visión esotérica, filosófica, psicológica. Entonces, en particular veo algo de la gente que trabaja con energías, que a mí me causa gracia porque tengo amigos que trabajan con energías y hay cosas que no se las digo, inclusive a veces me dicen, vos que tal cosa con la psicología, ¿por qué no me decís lo que quieras? Le digo, no, mirá, no digo nada, si te dijera, por ahí no seríamos amigos, porque con la gente que trabaja mucho con energías se ve que es medio imposible, o que no se parasiten, o que se trastornen, o una combinación de ambas cosas, que respeten dos protocolos básicos de trabajar mucho con la energía, que son protegerse antes y limpiarse después, y que a pesar de eso, o se parasiten, o de alguna manera se les altere todo, o algo, o que tengan alteraciones, digamos, así alternadas, no me sale lo que quiero decir. Entonces, un astrólogo que de alguna manera trabaja con energías, también puede llegar a parasitarse, puede llegar a que se le afecte su sistema nervioso, su parte reactiva. ¿Tenés cierto protocolo para cuidarte? Primero, la primera pregunta, sí, absolutamente, te puedes parasitar en consulta, te puedes parasitar en el momento en el que tú ya estás intercambiando energía con otra persona, que estás entrando en un espacio interactivo, que estás entrando en terrenos muy íntimos, evidentemente que estás sujeto a parasitación siempre y absolutamente. Para mí la protección principal es un estado psicológico lo más saludable posible, lo más trabajado posible, lo más actualizado posible. Si eso además le añades protocolos energéticos, no solo hacer protecciones explícitamente de ponerme burbuja y demás, o sea, no suelo entrar en eso, salvo ocasionalmente cuando voy a según qué lugares en territorio comanche en el astral, pero normalmente voy a pecho descubierto, precisamente también por una razón, y es, me gusta cuando me entra un parásito o me entra una energía,
estar a pecho descubierto para poder identificarla. Si estoy demasiado blindado, puede ser que no me dé cuenta. O sea, digamos, no tengo un alto nivel de sensibilidad. Y como no tengo un alto nivel de sensibilidad, puede ser que no note una parasitación si es demasiado débil. Entonces, prefiero que sea fuerte para poder captarla. Entonces, a veces voy directamente y literalmente sin escudo porque quiero darme cuenta, si no es que no me doy cuenta. O sea, tengo mucha resistencia a nivel mental, puedo aguantar una maratón de 48 kilómetros perfectamente. Entonces, claro, eso, el equivalente energético es que me puedes tirar piedras, me puedes lanzar miles de mierdas y tiro y sigo aguantando. Por eso, muchas veces prefiero ir sin escudo para que me entre y luego pueda identificar, vale, se me has enganchado aquí, aquí, aquí y aquí. Pero entiendo de todas formas que otros perfiles más sensitivos, personas que están más expuestas, que tienen la sensibilidad más a flor de piel, sería interesante que se protegieran y que se limpiaran. Entonces, yo soy más de limpieza que de protección. Entonces, la limpieza ya me doy cuenta de todo lo que se ha acumulado, pero sí, por lo menos observación y atención, que calibres cómo está tu estado interno, que eso es tan fácil como, me voy a dormir y soy capaz de poner la mente en blanco, soy capaz de pensar en lo que yo quiero y no desviarme, o se me va por a toda parte. Digo, vale, si se me va a todas partes, estoy hecho una mierda. Si soy capaz, en cambio, de concentrarme, dirigirme, visualizar lo que me apetezca sin interferencias, estoy bien. Y ese es un calibraje, un termómetro muy sencillo, muy obvio y que no requiere tampoco una gran destreza clarividente para darte cuenta de cómo estás. Dicho de otra manera, porque hay algo que es, o sea, contundente. Podemos hablar en sentido general, ser parasitado, alterado, esto, el otro. A los mediums sabemos que le puede pasar lo mismo. Sabemos que algunos, como en el caso de Blavatsky, directamente le dijeron, ¿querés canalizar al tibetano? Si decís que sí, te va a pasar esto. Es decir, que vas a tener explosiones nerviosas, tal cosa. Y la vieja dijo que sí, se lo advirtieron. Pero bueno, hay gente que no se lo advierten. Y por ahí siente que por tener una sensibilidad energética, que este es el gran defecto de los terapeutas energéticos, y tengo amigos a los cuales, por ser bueno, no le puedo explicar todo el proceso. Pero lamentablemente, cierta gente con sensibilidad para la energía se empodera y no lee bien ese empoderamiento, no lee bien que, desgraciadamente, a veces puede venir el empoderamiento muy trágicamente, estar siendo parasitado o confundido o hasta chipeado. O sea, es un mundo demasiado complejo. Entonces, sin tanta derivación, el ataque energético es algo muy específico. ¿Sufriste ataques energéticos? O sea, de la persona que te está consultando porque fue para joderte, o del inconsciente de la persona que fue a consultarte, o de un tercero. Sí, alguna vez sí, pero no ha sido bastante habitual. Quitando uno o dos casos muy concretos, la mayoría de las veces no. A veces el consultante viene, quizá el ataque energético viene en forma de demanda. O sea, mi punto más débil siempre es un poco la piedad, la compasión, la malentendida misericordia o el apiadamiento excesivo. O sea, es decir, que eso es un defecto psicológico mío en el cual empatizo o me compadezco cuando no debería hacerlo. O sea, donde tenía que poner un límite, ahí no lo pongo. Entonces, es ahí donde se me ataca energéticamente. Más que de una manera agresiva y directa, es más de, venga, por favor, un poquito más. Digo, venga, vale, un poquito más. Y entonces ya te has enganchado de por vida. Entonces, es desde ahí donde más se me ataca y es el punto débil que tengo que pulir más. Por eso digo que el ataque no siempre es algo muy agresivo. En mi caso, el ataque se suele colar por ahí, porque es mi ascendente Piscis el que me lleva a compadecerme cuando no debería hacerlo. Claro, porque de alguna manera, y eso lo cuento muchas veces a los terapeutas, digo, los que tenemos una misión que es de ayuda y de servicio, de manera natural nos sale la ayuda y el servicio, lo cual no significa que ese ayuda y ese servicio no tenga que tener un cierto protocolo, un cierto método, unos ciertos límites. Entonces, claro, se puede confundir mucho lo que es mi inclinación natural con lo que tengo que hacer sí o sí bajo cualquier condición. Digo, y eso no es así. Entonces, si tengo una inclinación al servicio, tengo que aprender a dominarla y a utilizarla adecuadamente, no a regalarla indiscrecionalmente. Por eso cada uno tiene su propia trampa y tiene que mirarse al espejo y saber cómo y dónde poner el límite, dónde poner el control, dónde poner más atención para corregir aquello que le está desviando de su verdadero camino. Sabés, Robert, que transcurrida 1 hora 5 minutos de una propuesta de 2 horas, yo supongo que habrá no sé cuántos centenares de personas con mi foto en una mano y con alfileres en la otra, porque no te estoy preguntando por la plan de no sé cuánto y el pandemonio y la cosa. Yo prefiero algo más profundo y educativo, porque quien está tan ansioso por ver qué dice Robert que va a pasar de tal cosa y quizás no tenga la actitud de vida adecuada, y haciéndote una entrevista profunda y educativa, por ahí un poquito la persona se reacomoda.
O sea, algún alfiler en mi foto seguramente voy a tener, pero me parece que vamos bien. Y no se preocupe, que le vamos a preguntar algo a Robert sobre el particular, pero no, para mí es un despropósito invitarlo para eso. A ver, Robert, vamos a empezar por ese lado, pero de una manera más interesante, creo yo. ¿Por qué hay diferentes puntos de vista sobre cosas tan importantes entre colegas astrólogos, aparentemente todos muy profesionales, muy sensitivos, muy científicos? Y vamos con lo último, más o menos de lo último, con lo que hubo ahí, como que esta, que no sé qué, que la colombiana esto, el otro, Robert esto, Javier esto y Trump. ¿Por qué antes se vaticinó cierta cosa y después pasó otra? ¿Y por qué no hubo la misma visión de parte de varios colegas astrólogos, en principio igual de científicos, de serios, de sensibles? Cuando entramos en el término predictivo, cuando entramos en la anticipación proyectiva, nosotros nos estamos basando, especialmente en astrología mundial, ¿en qué? En datos que publica la prensa. Nosotros no tenemos una información directa de lo que pasa, pongamos, en Estados Unidos. Si yo vivo en España o vivo cerca de Barcelona, tengo un conocimiento directo de la realidad muy limitado. Entonces, me tengo que basar en la información que publican los medios, sean oficiales o alternativos. Entonces, si ya cuesta hacer una predicción de una persona a la que no conoces y apenas tienes 4 datos y necesitas un poco de contexto para hacer una predicción, eso se hace mucho más complicado a nivel global, precisamente porque nuestra información es limitada, cuando no directamente confusa o falsa. Entonces, claro, decimos, ¿qué puede pasar? Es que pueden pasar muchas cosas y a lo mejor hemos acertado, pero si no han salido en prensa, ¿cómo podemos corroborarlo? O sea, ya sabemos que la prensa también, por ejemplo, destaca lo que le interesa, publica lo que le apetece. Por ejemplo, y lo vemos claramente a día de hoy con lo que pasa con las correlaciones entre los pinchazos y los casos del innombrable. Si nos basamos simplemente en datos de prensa, hay cosas que no cuadran muy bien. Bueno, no han cuadrado desde el principio. Pero claro, si tomamos como referencia real lo que pasa allí, es un termómetro, primero, que no es apropiado, y segundo, es muy fácil que por mucho que nosotros anticipemos cosas, no pasen exactamente como nosotros hemos previsto. Es decir, por ejemplo, hablando del caso de enero, de Trump, aquello que se decía, hostia, podía pasar desde las fuentes estas más de Q y demás, y astrológicamente tenía cierto sentido. Es decir, es verdad que hay aspectos muy fuertes, y de hecho en Birmania pasó lo que decían que iba a pasar en Estados Unidos. Es decir, que astrológicamente eso se dio en algún lugar. Eso es a lo que me refiero. O sea, astrológicamente es congruente que pase algo. O lo mismo, cuando miramos si Trump ganaba las elecciones o no. Hombre, tenía aspectos que eran buenos, pero claro, tampoco tenemos la carta buena de Biden. Entonces, era difícil un poco saber si te falta la uno de los dos. Y también, cuando nosotros decodificamos qué es una victoria y qué es una derrota, claro, ¿es una derrota para Trump salir de allí que le estaban poniendo a parir y ahora quedarse en su casa jugando al golf? O sea, eso en términos psicológicos para él es una derrota. En segundo lugar, todavía hay juicios abiertos. ¿Está claro que ha sido derrotado cuando todavía se están haciendo recuentos a día de hoy? Entonces, claro, realmente no tenemos toda la información. Y esto, lo digo, lo puedo aplicar a nivel mundial y lo puedo aplicar a nivel personal. A nivel personal, cuando hablo con personas, muchas veces digo, pues en esta fecha no me pasó nada. Me dice la persona, ¿no? Que tú me dijiste que iba a pasar algo. Y luego indago un poco más y pregunto. Y me doy cuenta que pasaron un montón de cosas, pero la persona quería obviarlas y cosas importantísimas que cuadraban exactamente con lo que le había dicho. Digo, ¿cómo que no ha pasado nada? Bueno, ya, pero no es como lo que yo esperaba. Digo, bueno, pero coño, encaja perfectamente con lo que te he dicho. Entonces, si me tengo que fiar de alguna manera de declaraciones y testimonios de otros, soy prudente. Y la astrología, sobre todo a nivel predictivo, le he aprendido todo con mi propia vivencia, porque yo no me hago trampas al solitario. Yo no me engaño. Entonces, veo exactamente lo que ha pasado y por qué ha pasado y le puedo dar una lectura astrológica. Si me tengo que basar en los testimonios de otra persona o de la prensa, ahí ya toco con alfileres. Por eso mi enfoque predictivo siempre es más interactivo. ¿Qué podemos hacer nosotros ante lo que pasa? No lo que van a hacer ellos. Me da igual, en el fondo, lo que vayan a hacer ellos. O sea, que la gente quiere esto, pero a mí no me da la gana. Es que no quiero hablar de lo que van a hacer ellos. Podemos comentarlo si queréis de pasada, pero jugar a las adivinanzas es situarse en un lugar de espectador y cederles completamente el poder y el protagonismo. Yo me decido a cambiar la realidad, y no solo la personal, sino la colectiva, y creo que humildemente algo estoy consiguiendo. Entonces, si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera.
Entonces, para mí ese es el enfoque de astrología mundial. Utilizo los aspectos de astrología mundial para dar según qué mensajes, para aparecer en según qué momentos, para incidir en algunos aspectos, porque esa es la manera que, a mi entender, se debe utilizar la astrología. Utilizarla como una hoja de ruta para condicionar nuestras acciones y darles la máxima potencia. Si el ventilador apunta en esta dirección, pues pongo la energía y le hizo la vela en esta dirección. No simplemente espero a dónde van a ir los barcos, no. Yo dirijo mi vela hacia ese barco y aprovecho esa fuerza para mi beneficio o para mi objetivo. Entonces, Robert, a ver si entendí al menos un aspecto puntual de toda tu interesante exposición. Si vos y dos colegas más, por ejemplo, igualmente de científicos, sensibles, estudiosos, honestos y así sucesivamente, tomaban a Trump antes de las elecciones, tenían todas las preguntas del mundo para hacerle, el tipo las respondía con total honestidad, o sea, no le faltaba elemento de verificación alguna a ninguno, no se podía equivocar a ninguno, iban a decir lo mismo, iban a prever lo mismo, y si la conducta de este hombre era coherente, necesariamente iba a pasar lo que ustedes avisoraban. No tendríamos por qué, porque en ese caso, en unas elecciones, primero, no es una decisión de Trump ganar o perder. O sea, no depende de sus acciones. Él se expone a un lugar, un escrutinio público, y en el caso de que las elecciones fueran limpias, pues depende de otras personas. Entonces, cuando eso se dice, el destino general anula al particular, o por lo menos condiciona al particular. Entonces, cuando alguien dice, bueno, con esta carta voy a aprobar el examen, digo, bueno, primero dependerá de si estudias o no, si aplicamos en lo particular. No es que la carta dice vas a aprobar o vas a suspender, por lo mismo. La carta dice que va a ganar o va a perder, no te dice que vas a ganar o va a perder. Te está hablando de qué escenarios se pueden dibujar, aparte de que tenemos, insisto, información incompleta, sobre todo de Biden. Y eso significa que se hace mucho más complicado. E insisto, si nosotros miramos todo lo que dice Trump y tal, digo, ¿realmente qué ha perdido? Ha cambiado de trabajo, eso sí que podemos tenerlo claro. O sea, lo que hay es un cambio de trabajo. Pero aún así, ha seguido expuesto públicamente, quizá con menos influencia que antes, pero sigue saliendo noticias, sigue siendo público. Es decir, no es tan fácil, en ese caso, además que no sabemos dónde pasó la revolución solar, o sea, dónde cumplió años, eso no lo sabemos, con lo cual tenemos menos información todavía. Es realmente complicado adivinar lo que va a pasarle. Sí que podríamos orientarle para sacarle el máximo partido a su vida, pero saber lo que le va a pasar, hay demasiadas posibilidades. Es como si yo miro, yo siempre digo, pongo mi ejemplo, yo puedo mirar mi revolución del año que viene, la de 2022, yo no sé lo que me va a pasar. O sea, no lo sé. Tengo una idea general de lo que voy a aprender y cuáles son los temas en los que voy a ser examinado, pero lo que me va a pasar, si voy a dejar el trabajo, si voy a continuar, no puedo saberlo. No puedo saberlo. Y por supuesto, te aseguro que le voy a sacar un partido brutal a 2022, pero a día de hoy no lo sé. Y cuando he tenido tránsitos muy fuertes en enero de este año, en febrero, yo no sabía lo que me iba a pasar. Ahora, he sabido manejarlo perfectamente, sin ningún tipo de sufrimiento, cuando he tenido los aspectos más difíciles que he tenido en los últimos años. Y ahora tengo una revolución que desde el punto de vista de la astrología tradicional sería catastrófica, terrible. Algo complicadísimo, porque lo tengo todo metido en la casa 12, que según la astrología tradicional es el encierro y es el vilipendio y es la mierda pura. Yo sé perfectamente que no es así. Por eso decimos, lo importante es qué hago con la energía disponible, cómo la interpreto. Y como eso tiene muchas posibilidades y tenemos libre albedrío, saber lo que va a pasar, ese jugar a las adivinanzas, primero que no va conmigo y segundo, podemos tener y llegar a conclusiones distintas, aunque, por supuesto, seguiremos razonamientos parecidos. O sea, para llegar a una conclusión seguiremos razonamientos parecidos y lo mismo que si hacemos un pronóstico, por ejemplo, deportivo, Rafa Nadal contra Djokovic, podemos hacer un razonamiento perfecto y no adivinar el resultado. Y haber hecho un razonamiento impecable a nivel técnico y a nivel de rigor. Y sin embargo decir, pues mira, pues has perdido. Ha perdido al final Rafa Nadal porque se jodió la rodilla a medio partido, porque falló tal punto. Y a lo mejor toda la descripción que has hecho de cómo va a ser el partido es adecuada, pero el resultado has fallado. Y has adivinado todo el procedimiento. Has adivinado que iba a ser un partido bronco, que se iba a decidir el último minuto, pero no has adivinado el resultado final. Robert, hay algo que vendrían a ser, vendrían a ser personas que parecen personas, pero que no son tan personas, o supuestamente gente que viene con máscara humana, pero no es tanto tercera dimensión, es segunda dimensión y media, supuestamente porque con la mejor buena voluntad del mundo, son personas que vienen a trabajar algo, entonces, apariencia humana, adentro no tenemos tanto, pero bueno, es como que ser humano, un ser humano en 3/4 de ser humano. Se le suele llamar portales biológicos y cosas por el estilo. O portales orgánicos. ¿Crees en estas cosas
una carta nos puede mostrar que alguien es semejante cosa. No, pero por ejemplo, la carta no te lo va a mostrar, pero sí que podría pasar, por ejemplo, dos hermanos gemelos, uno es portal orgánico y otro no lo es. Pues con una carta prácticamente idéntica, veríamos uno que tiene comportamientos muy psicopáticos y otro tiene comportamientos pues mucho más equilibrados. Entonces, entendemos el portal orgánico como una persona que solo tiene los 3 primeros chakras activos y el resto son como simulados. Entonces, viene pues eso de una segunda dimensión y media, viene prácticamente con una energía pues muy primitiva, muy anclada en el cerebro reptil y la parte animal. Entonces, la parte de, digamos, empática está muy poco desarrollada, todo lo que es el cuarto chakra y superior está infradesarrollado y eso no se puede ver en carta, no queda reflejado. Hay algunos aspectos dentro de lo que se llaman los armónicos que sí que hemos encontrado una leve correlación entre cuando hemos buscado portales orgánicos, por ejemplo, psicópatas, gente, asesinos en serie, gente muy perturbada, y hemos encontrado algunas leves correlaciones en algunos lugares. Pero es algo que dejé de investigar porque llevaba mucho tiempo, vi que había una correlación, para mí suficiente para comprender que puede ser que en algún lugar de carta, pero que dependía mucho del minuto y el segundo, con lo cual eso es lo que podía marcar la diferencia entre dos gemelos. O sea, era algo que era muy, muy preciso, muy milimétrico. Entonces, cuando tenías, por ejemplo, la carta de un asesino en serie, un Ted Bundy, por ejemplo, coges Ted Bundy, como ese ya está ejecutado, sabemos el día de la muerte. A partir del día de la muerte podemos ajustar la hora al milímetro. Entonces, tengo la hora al segundo. Y esa hora, con esa carta, puedes ver por armónicos que tiene una conexión con los 3 primeros chakras, especialmente con el segundo y el tercero, brutalmente alta. Y una desconexión del chakra corazón tremenda. Eso con cartas armónicas se puede llegar a corroborar. Entonces, sí, hay un pequeño correlato, pero no es evidente a simple vista. Tienes que rascar en técnicas muy profundas para llegar a verlo. Y aún así no tengo claro que eso sea definitivo. Robert, ¿por qué los signos van para adelante, pero los signos de las eras van para atrás? Eso, a una vez me lo explicaron, pero igual no me cierra. ¿Cómo es esto? Sí. Bueno, porque realmente es un movimiento, es un movimiento astronómico, pero básicamente no es que vaya hacia atrás, es que lo que se mueva hacia adelante y lo que está fijado se queda quieto. Como si yo muevo el círculo hacia un lado y lo que está quieto es lo que marca la era, eso es lo que parece va hacia atrás. O sea, es un tema, esto pasa lo mismo con los signos y las casas, ¿no? Decimos, ¿por qué las casas van hacia atrás, no? Porque el sol, cuando amanece, está en la casa 1 y luego cuando se hace un poco más bueno, sí, cuando está a punto de amanecer está en la casa 1 y luego pasa a la 12, al mediodía está en la 10 y luego va a la 9, o sea, va aparentemente al revés. Digo, no es exactamente así. Es simplemente que los movimientos del sol y demás adelantan, bueno, es un tema visual, pero que no es... No hay un problema, no van hacia atrás realmente. Parece que va hacia atrás, pero no va hacia atrás. Es un tema óptico, por así decirlo. Un tema óptico. Está bien, Robert. A ver, ¿con qué estábamos? Estábamos con que, bueno, podríamos darle un pequeño gustito a la gente. Yo de paso meto algo picante de un colega tuyo, para mí muy respetable, Javier, y Javier, dejamos su apellido ahí por el aire, que una vez, hace poco, decía, no, Robert, me parece que es muy ingenuo, no va a venir un año tan positivo, va a venir recién el 2800 no sé cuánto. A ver, te dejamos ahí con los pandémicos y ese tipo de análisis. Bueno, cada uno tiene su visión y, por supuesto, cada uno enfoca la realidad como quiere. Entre Javier y yo, precisamente, tenemos cartas que son bastante disímiles. Tenemos los soles opuestos, las lunas opuestas y los ascendentes opuestos. Y, de hecho, en el trasfondo de la cuestión estamos de acuerdo. Simplemente que mi enfoque pues propende más a la esperanza, porque desde mi punto de vista es mejor, es más apropiado y nos sitúa en un papel activo, es decir, para mí es lo interesante, tenemos que estar en un papel activo y desde una energía más de Júpiter, y él sería más de Saturno, para la mía desde su punto de vista es ingenua, porque él me analiza desde un paradigma de Saturno, desde un paradigma de realidad. El mío es un paradigma espiritual, por lo tanto a mí me interesa potenciar la vibración porque es aquello en lo que yo creo. Es decir, yo soy coherente con mi paradigma y él es coherente con su paradigma. Entonces, por supuesto que respeto su punto de vista según el cual pues yo seré un chalado o un ingenuo. Pero claro, desde el mío, él está siendo pesimista. Desde mi punto de vista, él se está poniendo en lo peor para anticipar la jugada y que no le pille de alguna manera con trabajo. Entonces, eso es lo interesante, que al final cada uno de nuestros enfoques está polarizado por nuestra manera de ser.
Por eso no vemos la realidad como es, sino la vemos como somos. Desde mi punto de vista es optimista y mi realidad, por lo menos a mi pequeña escala, es optimista. Para mí estoy todo mucho mejor y todo mi ambiente, mi alrededor está mucho mejor de lo que fue 2020. Y cada mes ha ido mejorando. O sea, cada mes tenemos menos restricciones, tengo menos controles, la gente de mi alrededor está mejor. Entonces, para mí, ese pronóstico se cumple. Hago un pronóstico global y la gente que está en mi círculo vital, todos van viviendo más o menos de acuerdo a esas coordenadas. Entonces, para mí eso es verdad. Yo estoy hablando de mi verdad y de mi realidad. Y, por supuesto, me baso en arquetipos astrológicos y creo que mi visión es la que ayuda a que la persona se oriente desde un lugar más constructivo, más positivo. No descarto la otra, que tiene una perspectiva más científica, en el sentido más estricto de la palabra, más descriptiva, más anticipativa de lo que puede pasar. Él está en un paradigma más de predicción de realidad, que es el que yo no quiero entrar, porque yo soy terapeuta. O sea, por lo menos mi función es un terapeuta que utiliza la astrología, mientras que él es más bien un científico que utiliza la astrología. Entonces, su paradigma es científico y aplica la astrología. El mío es terapéutico y utilizo la astrología. Por eso podemos llegar a conclusiones distintas. Sin embargo, en el trasfondo pandémico estamos de acuerdo. Incluso en muchas coordenadas estamos de acuerdo. Y cuando hemos hablado, digo, más o menos, si no discrepamos en tanto, simplemente que mi tono siempre alienta que realmente se puede salir de esto y estoy más convencido de corazón que se va a salir, también porque considero pues argumentos más metafísicos y espirituales, y él está en argumentos más terrenales. Él pues se polariza más en que, hostias, pues el ser humano no es fiable, la gente va como todos corderitos al matadero. Entonces, entiendo perfectamente su visión porque es lógico. O sea, de acuerdo a las premisas que él utiliza, llega a una conclusión lógica. Pero también, de acuerdo a las premisas que yo utilizo, también llega a una conclusión lógica. Por eso, ambas versiones son compatibles. Y de acuerdo a mi realidad, la mía está funcionando y la suya para mucha gente también está funcionando. Por lo tanto, ya te digo, no digo que él esté equivocada. Él está hablando de un segmento de la población y yo me estoy dirigiendo a otro segmento de la población que seguramente puede corroborar que en su vida están pasando las cosas tal y como las describo en mis vídeos. Robert, en el 2019 percibiste el 2020 tan especial, por llamarlo de alguna forma, que vino después. Lo esperaba más light. O sea, me sorprendió. Esperaba que iba a ser más flojo, que iba a ser más liviano. Ya en cuanto empezó, digo, vale, ya cuando arrancó todo esto, digo, vale, pues no, me he pasado de optimista en ese sentido. Esperaba que iba a ser más fácil, pero también en ese sentido sabía, o de alguna manera cuando hablé, creo que fue, no sé si fue en Mindalia, me parece, en 2019, y lo que sí que marqué fueron varias coordenadas. Primero, que iba a ser un tema de despiertos contra dormidos. O sea, que para mí eso es lo importante. Que iba a ser un tema de control. O sea, que se iban a inventar algo para incrementar el control. Y eso es lo que tenía más claro. Que la crisis económica no la veía clara. Y la sigo sin ver clara. Pienso que ha sido algo como muy accidental, una externalidad. Pero realmente esto no va de economía. La economía al final es un residuo. Y desde luego no esperaba que nos iban a encerrar. No esperaba ese tipo de acciones. No lo veía. O sea, eso me pilló completamente por sorpresa. Una vez que empieza, digo, vale, pues aquí hay que jugar la partida, que eso es lo que me interesa y eso es lo que me motiva, pero no esperaba una acción tan agresiva por parte de las élites. Pensaba que iba a ser algún atentado de falsa bandera, luego mover... Estos años anteriores iban siendo más flojos, entonces no esperaba algo tan fuerte. Principalmente porque en 2010 había unos aspectos parecidos y no fue tan fuerte, tiró más en lo económico. Y ahí esperábamos algo parecido a lo que ha pasado desde 2020 y no pasó. Entonces eso ya me hizo estar más prudente en los pronósticos. Digo, vale, yo voy a esperar a ver qué pasa y a partir de ahí decido qué hacer. En lugar de intentar anticiparme y hacerme el listo a ver si adivino qué va a pasar, digo, bueno, yo quiero saber qué va a pasar, qué movimiento de ficha van a hacer y a partir de ahí, sabiendo que va a haber una manipulación grosera de lo que pase, vemos cómo actuamos en respuesta. Robert, te dejamos respirar un segundo viendo justamente cuántos, más o menos cuántos insultos me están siendo dirigidos por no hacer de esto una tertulia del apocalipsis. A ver. No he puesto Luna sin opuesto, es un placer escucharte, muy educativo. Bueno, vamos bien, la caja de Pandora, vamos bien. Un 10 para esa explicación de Robert. Perfecto. Cada uno con su realidad, ahí están de acuerdo con vos. A ver qué más. Bueno, algo que voy a dejar pasar, exactamente, la mayoría, Cabello, bueno, no, vamos bien. O en todo caso, los que me están haciendo vudú, al menos no lo están
contando. No, a mí me gustaría, no, y aprovecho que sacas este tema también, porque sí. ayer hice un directo con Lorena también. A mí no me gusta y no me hace ningún favor que la gente se meta con la persona con la que estoy hablando, que estoy entrevistando, y me parece que si me quieren elogiar a mí, que no sea mal metiendo al otro, por favor, porque no me hace ningún favor y me sabe mal, porque yo estoy contento con la persona con la que estoy hablando y me gustaría también que lo estuvierais también vosotros. O sea, es decir, que eso es lo que me apetece realmente. Yo estoy aquí porque lo disfruto y valoro muchísimo a la gente que sale a dar la cara conmigo. Así que, por favor, si tenéis insultos, os los guardáis, por favor. No, Robert, a ver, a veces yo hago ironías, eso no quita que a veces alguna persona se descoloca, para ser elegante, se descoloca, claro. Entonces le invitamos con un simple clic a no poder hacerlo más, pero no, yo decía que simplemente, y quizás hasta en cierto sentido con todo derecho, están esperando que Robert sea más o menos, en vez de un astrólogo científico en este programa, alguien que les resuelva un poquito la vida, cuando la cosa, bueno, vos mismo orientás todos creo que el sentido de tu actividad sobre todo, más que nada a eso, a ayudar a que las personas un poquito se vean mejor y actúen de manera más inteligente. Pero bueno, continuamos entonces, como iba la cosa, yo pensé que era una de las pocas personas que hablaba más rápido de lo que pensaba, pero Robert más o menos es una especie de hermano del alma. Y eso, a ver, eso tomarlo como una broma y como una simpatía. Bueno, listo. Sigamos, Robert. Vamos allá. A ver, entonces, una sorpresa para mí que la intensidad de lo que haya pasado te haya sorprendido. Pero porque sí, no porque esperaba que me dijeras, fue pregunta abierta para respuesta abierta. Ahora vamos por ejemplo, a lo siguiente. Ya que pasó lo que pasó, ¿de qué manera muestran los planetas, explicándolo de una manera divulgativa para la gente, viendo en retrospectiva la carta de, ¿cuál fue el mes crítico? El mundial, y marzo 2020. Vamos ahora, carta del 2020, ¿qué estaban haciendo los astros mostrando que pasó lo que pasó? ¿Cuál fue el signo astrológico? Claro, lo que pasó a nivel divulgativo es el inicio del nuevo orden y lo que sigue, el nuevo orden global o internacional. O sea, lo que marcaba es que las personas que ejercen un mayor poder económico y político realizan una maniobra para incrementar el control de la sociedad mediante una coacción que esté apoyada en una falsa legalidad, con un pretexto sanitario. Eso es lo que está marcado en carta. Es decir, que con una excusa cualquiera, a ser posible, como estaba Plutón involucrado, un enemigo invisible, digamos que en otros tiempos el enemigo invisible era un ataque terrorista, hay terroristas ocultos aquí y por lo tanto tenemos que incrementar las medidas de seguridad y de control. Aquí hay un bichito pululando que puedes tener tú dentro, aunque no notes absolutamente nada, que lo expeles al respirar y como, aunque tenemos los mejores científicos del mundo y del más allá, no tenemos más que medidas medievales para poder retenerlo y para poder hacer algo. Entonces os tenéis que quedar encerrados en casa hasta que nosotros os digamos, porque sí, porque si no los médicos están desbordados. Entonces lo que está pasando es, vamos a justificar y a crear una dictadura mundial. Eso es lo que está marcado. O sea, un ataque de guerra. Y eso, además, si cogemos la fecha del 11 de marzo de 2020, lo que está marcando es, de manera explícita, a las 5:26, creo que es de la tarde, desde Ginebra, desde la sede de la Organización Mundial esta de psicópatas, desde ese momento se habla de una dictadura con apariencias científico-sanitarias que realmente es un culto religioso, es decir, que es una secta. Porque bajo pretextos científicos sanitarios, porque hablan de expertos, autoridades científicas, autoridades sanitarias que nunca sabemos quiénes son unos señores de bata blanca invisibles, a veces hay algún menguele de estos que sale por la tele, pero generalmente ese solo es un divulgador, es un portavoz, no se saben los nombres y apellidos de las personas, esas que tienen esos consensos perfectos, que saben perfectamente todo lo que hay que hacer. De esos no tenemos nombres y apellidos. Mucho sale a veces el informático es el que nos viene a decir qué hay que hacer. Pero los científicos no tenemos nada. Que esos ejerzan un control científico-sanitario que justifique unas medidas aberrantes y draconianas y que conviertan a la sociedad y la machaquen con una hipnosis colectiva del copón
tenemos a la gente hipnotizada con un mensaje repetitivo, en aquel momento un mensaje de guerra, porque eso fue una declaración de guerra, y por eso teníamos el parte meteorológico cada mañana de los muertos. Como salen las guerras, están muriendo tantos y la culpa es vuestra. La culpa es vuestra que los habéis matado. Y si no hacéis esto, mataréis a vuestra abuela. Entonces, eso es lo que está marcado. Una guerra de terror, verdadero terrorismo, pero el terrorismo siempre es de Estado. O sea, decir terrorismo de Estado es una redundancia. Siempre lo genera el propio Estado, lo facilita el propio Estado y luego para justificar sus medidas de control. Él es el que financia la delincuencia y luego es el que justifica la represión. Por eso, eso es lo que se veía claramente en las cartas de 2020. Robert, una pregunta general que termina tocando de alguna manera estos temas. A ver, el peor de los ciclos, la peor fase negativa del peor ciclo, ¿puede contra un trabajo en equipo positivo, decidido y con una buena estrategia atravesar esa terrible fase del peor ciclo de la historia? No, no puede ni de coña. O sea, ¿cómo ha sido este 2020 y cómo hemos salido los más despiertos de él? ¿Cuántos de nosotros hemos salido realmente fortalecidos a nivel espiritual, a nivel cognitivo, a nivel de equipo? O sea, ¿cómo hemos mejorado a nivel de equipo? O sea, ¿a qué nivel estamos en 2019? A nivel de organización, incluso Pandora Televisión, lo que es Mindalia, que incluso se han hermanado más. O sea, ¿cómo nos hemos unificado? ¿Cómo hemos ganado fuerza? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos crecido como esporas? ¿Cómo tanta gente se ha organizado a partir de esto? Gracias precisamente a la crisis más fuerte que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Pues, ¿podemos utilizar esa energía a nuestro favor? Lo hemos visto, lo estamos viendo. Nunca ha habido un despertar mayor de la humanidad que este. ¿Cuándo? Con el ciclo más destructivo de todos. Con los aspectos más complicados, con las acciones más truculentas. Y precisamente las hemos aprovechado en nuestro beneficio. Entonces, se puede, claro. Evidentemente, tenemos dos realidades. La de los dormidos, esto es nada. Ellos están todavía esperando a que papá les salve, a que les diga cuándo puede abrir la puerta de prisión y dar una vueltecita por el patio de la cárcel. Pero para el resto, esto ha sido un empujón tremendo, diciendo, oiga, espabilad de una puta vez, que tenemos un trabajo que hacer. Por lo tanto, naturalmente, que en el ciclo más difícil es cuanto más potencia podemos tener. Sí, totalmente. Para mí, a ver, sí creo que un poquito una cosa, un poquito la otra. Creo que a veces el trabajo en equipo es invencible, pero creo que hay fases negativas, de ciclos muy negativos, que en todo caso el trabajo en equipo conviene que sea de resistencia, por ahí no de querer atravesar el tema, pero lo que decís es contundente, me parece, Robert. Y bueno, en materia de cómo percibiste el 2019, en 2019, el 2020, lo que pasó y las comparaciones, supuestamente estaría por preguntarte por el 2022, pero no, te voy a preguntar por octubre porque circula mucha mala onda o mal rollo, dicho en español de España, sobre el próximo octubre. ¿Vos cómo lo ves? No, no es para tanto. Es decir, este octubre que viene ahora será parecido a lo que va a ser junio. O sea, dentro de 15 días tenemos un aspecto de Saturno-Urano en cuadratura y en octubre vamos a tener algo parecido. Yo no lo veo especialmente peliagudo. O sea, quiero decir, para mí es claro que lo más difícil ya ha pasado. Ahora nos queda remontar. Pero realmente el apretón fuerte ya ha sucedido. Entonces, los aspectos que vienen ahora son bastante más manejables. Y lo de este octubre, pues será parecido a lo que ya hemos vivido. Es verdad que esto en el hemisferio norte, cuando empiece el frío, vamos a ver con qué se inventan, pero ya tenemos un poco muy claro cuál es su finalidad siempre, que es al final ejercer más control. Entonces, como hemos dicho muchas veces, dentro del problema reacción-solución, la solución ya la conocemos. O sea, lo que nos van a plantear como solución está más que clara. ¿Qué quieren? Más control. Entonces, en eso todos lo tenemos clarísimo, todos estamos perfectamente de acuerdo. El cómo se las van a ingeniar para intentar que aceptemos el control, eso ya es otra historia y ahí entra su creatividad, que cada vez es menor. Porque esta gente, la que está fabricando toda esta ingeniería social, estos oscuros, cada vez tienen menos creatividad. Precisamente el ciclo de oscuridad te desconecta del hálito vital de la energía creativa. Entonces, y nosotros cada vez estamos más creativos. A los que quedamos vivos, los que no nos hemos magnetizado y los que no hemos renunciado a nuestra chispa divina, los que todavía seguimos en la resistencia, cada vez estamos más ingeniosos, más despiertos y más creativos. Y ellos, los malotes, están cada vez más dormidos, más atontados. Por eso realmente
tenemos las de ganar. Es una cuestión puramente energética. Es un impulso de energía y por mucho que el otro me lleve ventaja, es que yo soy más fuerte. Es cuestión de tiempo que te acabes recortando el terreno que me tienes en ganancia. Pero claro, la batalla real se juega aquí arriba, ahí arriba, más ahí en lo energético, porque es ahí donde nosotros tenemos la diferencia. Aquí abajo aún no tenemos la diferencia a nivel económico, mediático, no tenemos la diferencia. Pero poco a poco vamos recortando terreno. Por eso podría decir también cómo los medios alternativos en Telegram o en YouTube han ido creciendo durante todo este año. Han crecido una barbaridad. Y la masa crítica de gente que está abierta a toda la temática ya de carácter más energético, o por lo menos empieza a cuestionar abiertamente todos esos dogmas científicos y sanitarios que nos han inculcado desde que nacimos. Solo con que haya un cuestionamiento, incluso aunque no lleguemos a todas las verdades, porque eso al fin y al cabo es lo de menos, me importa más el espíritu de buscador de la verdad que no el tener la verdad. Lo mismo que me interesa más el espíritu científico que no la ciencia, o el espíritu filosófico que no la filosofía. Me interesa realmente la inclinación y la intención de conocer y de saber y de amar, más que las etiquetas de estoy despierto, estoy dormido. Digo, no, quiero despertar, pues para mí eres un despierto. Quiero hacer un mundo mejor, para mí eres un constructor de realidades. Quiero ser espiritual, para mí ya eres un ser espiritual. Porque lo que importa es hacia qué dirección te estás moviendo. Y eso es lo que me gusta de este momento, la dirección que están tomando las cosas. Por mucho que mucha gente todavía esté muy dormida, muy atontada, no importa. Lo importante es la intención que estamos dirigiendo en estos momentos. Muy bien, Robert. Supuestamente viene la pregunta por el 2022, pero no. Vamos a hacer otra. Antes, a ver, habrás escuchado más de una vez, el crimen no paga, Roma no paga traidores y todo ese tipo de cosas. A los que están y siguen colaborando, queriendo o no queriendo, ¿después le va a venir aquello? Serán sacrificados, claro. Sí, sí, claro, por supuesto. Todos los periodistas, los médicos, los jueces, los policías que ahora mismo están de parte de la dictadura, que están de parte del régimen, estos serán sacrificados debidamente. O sea, si piensan que les van a ayudar y que en un momento dado les van a agradecer los servicios prestados, no. Cuando llegue un momento los pondrán contra los leones y van a perder. Entonces, hacen muy mal negocio el luchar contra la resistencia y contra la luz. O sea, es una estupidez mayúscula y por supuesto que la van a pagar. No me gustaría estar en su lugar y por eso ya intento no estar en su lugar ni de rebote ni de casualidad. O sea, que lo que quiero precisamente siempre es de estar del lado de la verdad, de la búsqueda de la verdad. Porque te das cuenta, un colaboracionista nunca está de parte de la justicia y nunca está de parte de la verdad. Finge estarlo, pero solo está de la justicia cuando la justicia le favorece. Solo está de parte de la verdad cuando la verdad coincide exactamente con sus intereses. Entonces te das cuenta de que eso no es un buscador. Ahí no es un buscador real. Ahí hay un sesgo de confirmación. Ahí hay una cosmovisión binaria de recompensa-castigo y todo lo que me favorece para mí es lo que pongo y todo lo que me perjudica a mi relato lo desecho. Entonces ahí no hay honestidad. Y cuando no hay honestidad no hay luz y por lo tanto esa persona caerá. Porque todo lo que se hace renegando de la completitud te genera karma. Y por eso tendrán que pagar el karma. Es que es así de sencillo. Y habrá algo como lo de, creo que era un disco de John Lennon, Instant Karma, ¿puede ser que sea así? Creo que sería mejor para todos. Sí, estamos con un karma que es muchísimo más rápido que el que había hace un año, que el que había hace 2. O sea, y se va acelerando por momentos. Por eso ahora nos damos cuenta, por ejemplo, con los inoculados que se han convertido en magnetos, todos con esto, es bastante rápido, bastante elocuente. No ha tenido que pasar 10 años para ver los efectos secundarios. Ya empezamos a ver cositas. Y cuando suban la frecuencia de las radiaciones, veremos qué pasa. E incluso los casos de correlaciones de decesos y inoculados empieza a ser sospechosa. Es decir, empieza a haber un karma muy instantáneo para aquel que no ha querido informarse, que no se ha responsabilizado de su propia salud. Que ha dicho, tómate la pastillita, me la tomo. Digo, oye, pero primero mira el prospecto, mira qué te estás tomando. O sea, si yo no me hago responsable de mi salud, le estoy haciendo responsable al otro. El otro no es responsable, el responsable soy yo. Por mucho que yo delegue en el otro, no, yo confío en lo que diga el médico. Digo, bueno, pues primero confía en ti. Puedes validar lo que diga el otro, pero en otro hay que masticar. Entonces, eso al final se paga. Por eso hay un karma mucho más instantáneo. Tu ignorancia, tu negligencia la vas a pagar. Y eso también es aplicable para los malos. Por eso les van a estallar muchos en la cara. Y lo vamos a disfrutar, por supuesto. Nos vamos a reír bastante. Yo, por mi parte ya empecé. Vos creo que un poquito también. Ahí con una sonrisa un poco más suave, pero... Sí. Robert, entrando en los últimos 20 minutos, sin querer
comprometerte más porque tenés una agenda abultada, tenés derecho a descansar también. Por mi parte está todo un poquito pautado. Pregunta por el 2022, alguna pregunta de esas rebuscadas de Carlos, alguna más por lo menos, que cuentes de Cosmograma y de tus servicios, y a mandarte a descansar o a hacer lo que quieras. Entonces, dijimos, no, parece que venía 2022, preguntamos por octubre. Bueno, ¿qué ves de 2022? Vale, ahora tenemos lo que llamamos un prolegómeno, un aperitivo de lo que va a ser 2022. ¿Por qué? Porque Júpiter ha entrado en Piscis y el año que viene, en 2022, tenemos Júpiter en Piscis en conjunción a Neptuno, que es como una amplificación, es como un Júpiter en Piscis 2.0. ¿Qué hemos visto? Pongamos aquí en España un ejemplo que vale un botón. Hemos hablado de que Júpiter en Piscis va a estimular o a alentar el sentimentalismo, el buenismo y la falsa solidaridad. Lo hemos visto en Ceuta y Melilla, hay una imagen lacrimógena de la Cruz Roja abrazando a tal. Digo, uy, abrazando sin distancia de seguridad, sin mascarilla. Digo, no hemos quedado en que si un niño abraza a su abuela, la mata y la lleva al hospital o la lleva a la UCI. Ahora de repente tenemos que ser súper solidarios cuando les han dejado pasar. Pues todo lo que sean campañas lacrimógenas que busquen que dones dinero para tal causa, que abras, que seas más tolerante, que seas más compasivo, y nos damos cuenta que hay una manipulación grosera detrás, ese es el esquema de juego desde el lugar de las élites y los oscuros que nos van a plantear para intentar confundirnos. O sea, lo que buscan es canalizar la energía bondadosa que hay en nosotros, que es muy de Júpiter en Piscis, canalizarla hacia propósitos que sean infértiles para nosotros y que sean productivos para sus intereses. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con Júpiter en Piscis? ¿O qué se puede hacer? Precisamente utilizar esa energía de conexión con lo divino, porque eso es lo que da Júpiter en Piscis, una sabiduría que nos conecta directamente con la duodécima dimensión, es decir, con la energía crística, la energía más pura, la energía de compasión real. Y cuando es una compasión real, en el sentido más crístico, tú permites que el inoculado se inocule, respeta su libre albedrío. Y si se quiere suicidar con esa eutanasia proactiva, por así decirlo, lo permites, le dejas que haga lo que quiera. Eso es ser compasivo. Ser compasivo, y ya incluso lo digo por mí, por mi ascendente Piscis, que ya he hablado antes de mis tendencias salvadoras de la humanidad, es permitir que si el otro se quiere autodestruir y le has advertido y sigue haciéndolo, dejarle, permitirlo. No tenemos que salvarles a todos, tenemos que respetar el criterio de los demás. No tratar a los demás como si fueran imbéciles, como si fueran estúpidos, como si fueran niños pequeños. No tenemos que tutelarles. El Estado nos tutela como si no fuéramos mayores de edad nunca. No hagamos lo mismo. Que los demás hagan lo que quieran. Les puedes hacer sugerencias, recomendaciones, puedes tratar de inspirarles con tu ejemplo, pero si el otro no está receptivo, le dejas en paz y ya está. ¿Quieres tener algún tipo de acción solidaria? Empieza por tu entorno, empieza por la gente de tu alrededor. ¿Pero quién? La gente que esté receptiva. Y si la gente de tu entorno está receptiva, pues busca grupos de Telegram o grupos de gente donde tengáis consonancia en ideas y ya está. Y sobre todo con Júpiter en Piscis es el momento de hacer meditaciones, de trabajarse espiritualmente. Lo que pasará, pues eso, a nivel global, pues ya tenemos políticas buenistas, políticas de izquierdas, bombas de, ¿cómo se llama esto? Globos sonda, bombas de humo, distracciones a todo tipo, noticias falsas pero surrealistas, que apelen a tonterías, a gilipolleces. Ahora están las élites con el tema de las minorías, cuando la minoría somos los negacionistas, los mal llamados negacionistas, somos la minoría a proteger y van a por nosotros a saco, pues quieren proteger a otras minorías, el que es transexual o el que se identifica con una cebolla y tal. Digo, ¿por qué esa protección con estas personas a las que habéis despreciado toda vuestra vida y de repente os sale ese instinto protector? Porque es un desvío. Y digo, vamos, todo mi respeto infinito hacia los transexuales y a todos los colectivos que realmente son minoritarios, pero evidentemente no apoyo la causa que hay detrás y que presuntamente les defiende. Apoyo a las personas, pero no a los colectivos. Y eso es lo interesante. Que el sistema nunca apoya al individuo. Apoya a colectivos porque los interesa para segmentar la población. Entonces, no caigamos en las falsas disyuntivas o disparidades que se generan desde el sistema. Eso es lo que
se ve más en 2022 como más significativo y llegado el momento ya lo desglosaremos al más detalle y con más tiempo. Pero eso sobre todo se va a notar los primeros meses de 2022, cómo nos van a intentar colar alguna basura de estas o también algún Mesías, algún Salvador, alguna historia de estas para intentar encauzar a aquellos que estén más despiertos pero no tan avispados. Robert, seguramente la última pregunta antes de que nos hables de Cosmograma, antes de comentarte la única prerrogativa que me pusieron para entrevistar a Robert, que te la voy anticipando en la siguiente, que Robert vuelva. Pero bueno, después la reiteramos. Entonces, está circulando en el ambiente conspiranoico que cuidado que parece que a la par de las restricciones con esta cosa del bicho comunista y eso, pueden poner al mismo nivel restricciones por el cambio climático. O sea, ¿eso es posible o lo descartás? Tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido porque Júpiter en Piscis también remite a temas globales. Entonces, claro, el cambio climático o el supuesto cambio climático generado por el hombre es algo global, es algo que nos afecta a todos. Entonces, es un buenísimo pretexto basado en una supuesta evidencia científica para justificar unas medidas draconianas. Entonces, no me extrañaría, claro, porque encajaría con un relato. Entonces, a mí me cuadra. Ahora, no sé cómo se lo van a inventar y cómo se lo van a idear, tampoco me interesa. Cuando llegue, lo único que tenemos que tener en cuenta, tener claro, es que es un fake. Que nadie piense que, uy, estoy cargándome el planeta yo con mi pequeña... Digo, a ver, el que se carga el planeta en todo caso sería una industria de estas que son las que ellos fomentan. Entonces, no tiene nada que ver contigo como individuo. Entonces, sea como sea, te van a intentar tomar el pelo, sea con el cambio climático, sea con lo que sea que se inventen, si es que da lo mismo. Sea lo que se inventen, va a ser una mentira que tenemos que estar anticipados para no caer en sus trampas. Pero a ver, para que nos quede claro, a pesar de que estamos hablando de algo un poquito pesimista, si se quiere, digamos, es una paradoja en relación a lo que opinaría nuestro amigo Javier, pero a mí me parece que como que hubieras dejado bien claro que lo peor ya pasó, sí. A pesar de que ahora quieran restricciones también al mismo nivel de cambio climático o de la banana, de otra cosa. Claro, o sea, lo peor ya pasó para que nos quede claro según tu punto de vista. Entendamos algo. Tú puedes justificar que alguien no salga de casa y le metes la idea de que, oye, si yo puedo matar a otra persona accidentalmente, solo respirando, pues a una persona que no es muy avispada le puedes convencer de que realmente es un acto de solidaridad quedarse en casa. Pero claro, porque puedo matar a mi abuela, porque puedo matar a mi madre. Pero si me dice, es que si sales, haces esto, haces lo otro, te estás cagando el planeta, pues hombre, el planeta me la suda. La mayoría de las personas, si estás apelando a su responsabilidad solidaria global, la mayoría de las personas van a resbalar con esto. Les van a importar 3 pepinos, porque pueden ser falsamente solidarias con su familia cercana, pero con el planeta le importa una mierda. Entonces, yo no sé qué clase de ingeniería social más avanzada y qué clase de aumento hipnótico puedes hacer para convencer a la gente de que no salga a la calle porque estás contaminando el planeta. Y va a decir al planeta que le follen. Vamos, yo no sé si a la gente le importa 3 pepinos el vecino, le va a importar el planeta. El vivo al bollo y el muerto al bollo, o al revés. Bueno, que es igual, ya me entendéis. Bueno, Robert, ¿qué es Cosmograma? Mientras nos vas contando, vamos compartiendo la web justamente de Cosmograma con el perfil de Robert. Bueno, Cosmograma es la empresa en la que yo trabajo, no la he fundado yo, la ha fundado Andrés Suzunaga y con la que comparto con mis compañeros astrólogos. Entonces aquí tanto ofrecemos terapias y consultas, bueno, más que terapias, consultas astrológicas, o mejor dicho, en una consulta hacemos un asesoramiento vital, existencial, personal, profesional, afectivo, de salud, del nivel que sea, lo que surja en aquel momento, utilizando la astrología como herramienta para establecer un puente y también para obtener información muy rápida, muy fiable, muy precisa del individuo. O sea, en una terapia necesitaría 2 entrevistas contigo para empezar a captar un poco de dónde vas, y con la astrología ya empezamos al piñón en el minuto 1, o sea que ya enseguida partimos de un conocimiento rápido y mucho más eficaz. Y también evidentemente es una escuela de astrología para aprender astrología, que tanto hacemos cursos introductorios como cursos medianos, cursos avanzados, y ahora en verano haremos una escuela en la cual, bueno, tenemos diferentes monográficos. Creo que la mayoría de los cuales, o todos, creo que la totalidad, requieren conocimientos previos en astrología, o sea, requieren por lo menos conozcas el ABC. Yo haré un pequeño taller
creo que es el último domingo, el último sábado, perdón, de agosto, que es simplemente de interpretación y síntesis astrológica. Requiere que tengas unos conocimientos de astrología. O sea, no puedes venir aquí en Braga sin saber lo que son los planetas, los signos y las casas y los aspectos. Tienes que eso por lo menos tenerlo claro. Y la idea es explicarte pues cómo abordar una carta, cómo abordar una sesión, explicarte truquillos, cosas que no son evidentes, que no son obvias, quitarte algunos mitos, explicarte, bueno, todo lo que sé, todo lo que he aprendido, todo lo que son mis observaciones y que te pueden venir bien tanto como para comprender a la gente como si eres astrólogo, que te ayude a enfocar mejor la sesión. Y bueno, básicamente tenemos un canal de YouTube también con bastantes vídeos en los cuales podéis verme a mí, a mis compañeros, hablando de todo tipo de temas. La mayoría son específicamente astrológicos. Entonces, si no tienes un conocimiento nada de astrología, pues muchos te van a sonar a chino. O sea, que te van a quedar como, bueno, esto no acabo de entender nada. Pero si ya sabes un poquito de astrología, te van a venir muy bien para reforzar conceptos, para comprender un poco cómo funciona una carta, etcétera, etcétera. Muy bien, Robert. Ahora, como dos planetas amigos, tenemos que hablar de esa prerrogativa que me pusieron. Que Robert vuelva. A ver, ¿cómo podemos empezar a negociar? Más o menos, ¿para cuándo? Dentro de 2021, entre lo posible, ¿es posible? Yo te diría para agosto. Al momento, todo lo que sea para junio y para julio ya lo tengo todo agendado, o sea que ya nos tenemos que ir a agosto. Puede ser segunda semana de agosto, si quieres. Te puedo hasta fijar ya. Segundo miércoles de agosto, bárbaro. Bárbaro. Segundo miércoles Segundo de miércoles de agosto. agosto puede ser a la misma hora, si quieres, a las 8. Robert comprometido, prometemos para que la gente se ponga así muy contenta, que vamos a estar ahí con el pandemonio segundo a segundo. Astrología mortal también, para que la gente se sienta más enganchada y menos defraudada, pero bueno, esto obviamente es una fina ironía de Carlos, y creo que hicimos un programa medianamente educativo y más o menos importante para la gente. Espero que hayas estado cómodo, Robert. Sí, sí, absolutamente. Yo encantado contigo y muy entretenido y muy, muy cómodo. Así que al siguiente round, pues seguimos igual. Y me gusta también Bueno, que seas picante y que me quieras poner un poquito así entre la espada y la pared. Me gusta esto. bueno, Robert, más que agradecido, así que la redundancia. Nuevamente, gracias a vos y hasta el segundo miércoles de De agosto. agosto, hasta el segundo miércoles de agosto. Ahora me lo apunto en la agenda. Gran abrazo, Robert. Igualmente, un abrazo. Hasta Chao. luego. Este ha sido Robert Martínez en una genial tertulia con casi 450 pares de ojitos al momento, unos cuantos comentarios por ahí acumulados, espero que lo hayan pasado bien. Y ahora es momento de lo siguiente. Vamos de brand en brand, es decir, de portada en portada, en este caso con esta relativa a un curso, taller online, 4 horas, pareja, amor y emociones, impartido por Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación e Investigación Integral, en directo, después grabado, en directo el 18 de junio, 4 horas, 8 módulos de media hora, y como venimos comentando, pareja, amor y emociones, el título de nuestra propuesta de taller, pero la esencia es una palabrita tan importante que no está, que es el romanticismo. A ver, ¿qué es esto de el romanticismo? No es otra cosa que el cuidado de todos los detalles en el contexto de el más importante de los vínculos, el que nos puede llevar a satisfacer como ninguna otra cosa en la vida, el sentido de la vida, una alegría interior que tiene que ver solamente con vivir y convivir y con disfrutar. El más maravilloso de los vínculos, siempre es que se cuiden dos cosas: emoción y todo el juego de conductas que debe estar bailando ahí feliz en torno de la emoción, para que la emoción, que es un poco el gancho para un vínculo de pareja, no se estropee, no se arruine. ¿Qué hay dentro de este juego de conductas? Básicamente comunicación, básicamente sexualidad y todo otro juego de detalles como el poner límites, el no confundir familia con pareja, que la familia no invada a la pareja, que la pareja no anule la familia, marcas de territorio, compartimentos, cuidado del detalle, en definitiva, romanticismo,
qué es esto de un sentimiento real de pareja, que es lo primero que tiene que haber, qué puede ser un sentimiento artificial, un acting de desconexión. Lamentablemente hay parejas que sienten tal sentimiento, pero ese sentimiento no es real. Entonces vamos a hablar de lo que está mal, de los defectos y también, por supuesto, que en positivo. Pero esto es educación integral en serio. Lo que menos nos interesa es cuidarle el ego a la gente. Nos interesa que la gente crezca. De eso va la intención última de pareja, amor y emociones. Un reseteo, ya que estamos de reseteo, para esta cuestión fundamental del romanticismo. ¿Qué es lo que tenemos por aquí también? Algo que habíamos mostrado al pasar, como un orbe, como una aparición mágica. El Healy Resonance, que era Healy, que continúa siendo y que sigue siendo Healy. Un prototipo genial de una tecnología general llamada Quantum. ¿Qué es un Quantum? Es un dispositivo médico para testeo y apoyo y tratamiento de diferentes problemas de salud en todo su rango holístico. Este Healy, en su versión Resonance, aquella que cuenta con más de 100 posibilidades de testeo y más de 100 posibilidades de apoyo y o tratamiento de manera vibracional o por diferentes modos de electroestimulación. Y aquí está el correspondiente enlace relativo a que Carlos, que por mi parte soy miembro asociado de healyworld.net y puedo acompañarlos en la compra de su Healy. También para quienes quieran ver una aplicación práctica antes de tener su Healy, para quienes necesiten ahorrar antes de también poder comprarlo, terapia integral con sesiones complementarias de Healy. Queremos que la mejor propuesta de terapia posible. Por mi parte, y en mi web hay detalles del protocolo y en toda mi gran variedad de producciones educativas y terapéuticas, muchas de ellas en la caja de Pandora, otras exclusivas de mi canal EHCI, YouTube EHCI. Nuevamente, una de las propuestas relacionadas con Healy complementando terapia integral. 6 consultorías de 1 hora y media, un proceso de cuarentena. La cuarentena es un término mágico, yo le llamo a la cuarentena el golpe de horno. Podemos trabajar con continuidad, con intención, con dedicación, cualquier propósito, en cualquier plazo, hasta alcanzar la meta. Pero la cuarentena tiene algo especial y por algo es un proceso muy utilizado porque es nuevamente algo así como un golpe de cocción para aquello en lo que estamos trabajando, para aquel objetivo que queremos conseguir. En este caso, terapia integral con Carlos, complementada con Healy, una fuerte transmutación, si ponemos lo que corresponde de nuestra parte, que es compromiso de trabajo. Esto ha sido todo por hoy, una humilde portada para lo referente al día de mañana. Mañana otra jornada de maratón apoyando a Luis y a la caja de Pandora. Al momento, 5 horas de programación. Necesitamos la confirmación de nuestro amigo Jaime en cuanto a que pueda realizar su programa de las 22. Estaba la posibilidad de que Jaime debiera asistir a una invitación de Cuarto Milenio, de la radio Cuarto Milenio, pero bueno, mañana a primera hora vamos a hablar con el gran Jaime Garrido a ver qué hacemos, si no, maratón de 5 horas o maratón de 7. A esta altura está todo bien. Entonces, desde las 17, preguntas y respuestas con Adrián García, ¿qué aporta el CBD? Con Víctor en Espacio CBD. En realidad va a estar José Luis, pero bueno, mañana haremos la corrección correspondiente. Víctor y José Luis son del equipo de CTFO. El poder de la voluntad con el doctor Ángel Luis Fernández. Si hay alguien que tiene más de una propuesta en Aulas Pandora, es el doctor Fernández. Es impresionante la cantidad de talleres y formaciones que ofrece. Límites de la educación en casa con José Osuna. Y nuevamente, si Jaime nos confirma su participación, el espacio de Jaime, San se acabó, capítulo 7 de 22
0, concluyendo esta maratónica jornada del día de mañana, jueves 27. Esto ha sido todo por hoy. Carlos Guillermo Senra, su servidor, Educación e Investigación Integral, Comunicación y Prensa Alternativa, educacionhumanaci.com, mi página web. Todos mis intereses, propuestas, emprendimientos, protocolos y biografía completa y alguna cosa más se encuentran por allí. Mi canal de YouTube, EHCI, ya mencionado, es uno de los menús de mi página web, también está por ahí. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Felices últimos instantes de este día de luna roja y será hasta mañana a las 17 horas. Que duerman bien, que descansen y cuando encuentre el video de despedida, comenzamos a despedirnos. Hasta luego.